Es muy polémico, güey. Algo que acabo de ver en una conferencia hace como 2 días que dice Gustavo Bueno es justamente con relación a la idea de propiedad aplicada al propio cuerpo, que no es cabalmente, no se puede aplicar cabalmente. Gustavo Bueno también dice que las personas que dicen como mi cuerpo es mi propiedad, Ujú. él lo dice, yo no estoy de acuerdo, solo estoy exponiendo un argumento, don't shoot the messenger. Dice que las personas que dicen esto, mi cuerpo es mi propiedad, tienen mentalidad de esclavos, güey. Porque en la antigua Roma, No mames. No va a salir esto, evidentemente. como tú quieras, yo estoy diciendo algo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, entonces, bueno, Sí. en la antigua Roma, ¿no? Bajo que era un sistema totalmente patriarcal, ¿no? Ujú. Objetivado jurídicamente y políticamente, el pater familias tenía la capacidad de elegir sobre la vida de los individuos que conformaban su familia, o sea, hijos, esposa, incluso los esclavos, e incluso los comerciantes que por estar en una situación socioeconómica menos favorecida, pues también estaban como apegados a la dinámica de esa familia, ¿no? Entonces, los esclavos, pues lo único que decían de lo que tenían propiedad era de su cuerpo, ¿no? Y entonces Gustavo dice, cuando estas personas dicen, es que mi cuerpo es mi propiedad, dice, bueno, es que tienen mentalidad de esclavos. Ok, bueno, eso me parece muy fuerte decir eso, ¿no? Pero también hay polémicas, por ejemplo, hay petición de principio, ¿no? Cuando dicen con respecto al aborto, eh, es que queremos que se nos reconozca, que se despenalice el aborto porque tenemos derecho a abortar. Pues es que no lo tienes. O sea, si no está positivamente reconocido por el Estado al cual perteneces, no lo tienes. O partes de una concepción de derecho natural. Pero el Que derecho es una natural mamada es el derecho. insostenible, güey. Sí, sí, sí. Solamente bajo argumentos de cuño teológico, pero actualmente es imposible sostener eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el derecho natural es una mamada, güey. Madres. El derecho positivo ya es otra cosa. Pero si el derecho positivo estatal no te está reconociendo el derecho a algo, ¿cómo dices que lo tienes? Es la petición de principio, es un error argumentativo, ¿no? Y después dicen cosas como, bueno, por un lado está esto, por ejemplo, ¿no? Del derecho a abortar, ¿no? Eh, y también esta falacia naturalista de confundir el ser con el deber ser. Que eso creo que alguna vez se lo escuché a Agustín Laje también, no estoy seguro si fue él, pero igual lo menciona Gustavo Bueno, ¿no? O sea, del ser no podemos deducir el deber ser. Entonces, de que algo fácticamente esté ocurriendo, aunque sea a escala masiva, no podemos sacar que debe existir una legislación en función de eso, ¿no? Ujú. O sea, podemos decir, hay muchos homicidios clandestinos, y no de que eso ocurra debemos despenalizar el homicidio o buscar que se den Ah, condiciones. claro, 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 sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, un argumento análogo se extrapola al aborto. Sí, sí, No sí. sé, la verdad, digo, son Es como argumentos un que... contraejemplo muy cabrón, ¿no? Ajá, ajá. Madre. Sí, es como los feminicidios también, ¿no? O sea, creo que desde el punto de vista legal, el feminicidio es entender que el hombre mata mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Ujú, ujú. Y quieren como luchar contra eso, que no estamos diciendo aquí que no existan Por supuesto, los claro. feminicidios, ¿no? Sino que el uso ideológico de ese concepto es el problema. Ujú, totalmente. Entonces es como si el, el pedófilo, ponen mucho este ejemplo, ¿no? Como que el Ujú. pedófilo exija derecho por su gusto hacia niños o niñas y se lo den. Ajá, claro, claro. Cuando eso desde el punto de vista moral ético está de la chingada, ¿no? Y no te tiene por qué dar el Estado y complacerte ese tipo de demandas. Totalmente. Nada Ajá. más porque mi subjetividad. Es lo que está, Exacto. es lo que está generando la ideología de género. Es lo que está generando, o Ok, sea, y en claro. los países de primer mundo, güey. Sí, está muy cabrón, ¿no? Y el otro día Laje subió una conferencia que me parece que todos los psicólogos deberían de ver, Ujú. sobre cómo financian los movimientos de ideología de género en República Dominicana, güey. Sí, Dura 2 horas sí, sí, sí. la conferencia por Zoom. Y dije, me lo voy a chingar porque puso datos, estadísticas, análisis institucional, subjetividad, el análisis del programa de ley, etcétera. Cabrón, ¿no? Y dice más o menos como, ya ves que es mucho de poner noticias, Laje, ¿no? Como de Suiza, apoya al movimiento LGTB, mis Ujú. huevos. Es que son muchas letras en la hueva, güey. Sí, sí, sí. Eh, para legalizar la pedofilia o algo así, Ajá, ¿no? claro, claro. Países de primer mundo, claro. O sea,
critican al capitalismo, Ujú. los LGTB+, pero quieren que el capitalismo les dé esos derechos. Sí, claro. O sea, no están proponiendo nada. Totalmente, güey, ¿no? Otro argumento para decirles, oye, ¿de qué se trata, no? Sí, claro. Es que es la cuestión ideológica, o sea, estaba viendo una noticia, me parece, no estoy tan seguro si era de la BBC, ya después te paso un dato. Estaban hablando con respecto a los índices de desarrollo humano, ¿no? Entonces estaban diciendo que países, que un criterio que se está introduciendo ahora en la determinación para ponderar o para tasar el índice de desarrollo humano de un país Ujú. tiene que ver con la contaminación que ese país produce. Entonces países como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, que estaban en lugares muy favorables, descendieron hasta 20 categorías. Por ejemplo, creo que era Noruega, que pasó de estar en los primeros, descendió unas 20 categorías, Verga. justo en función de eso, ¿no? Entonces dices, ok, o sea, todo este tipo de movimientos definitivamente están contaminados ideológicamente, ¿no? Y estas propuestas también, o sea, ¿qué criterios tomas objetivos para tasar esta cuestión del índice de desarrollo humano, ¿no? Que no estén permeados de fondo por todo este tipo de ideologías contemporáneas, posmodernas, todos estos Está muy ismos cabrón. Sí, a los sí. cuales el individuo contemporáneo se adscribe, porque es una cuestión identitaria, ¿no? En el mejor caso sociológica, pero no es una cuestión realmente ni política ni filosófica, ¿no? No, están totalmente evacuados de esas cosas, güey. O sea, Totalmente, güey, están ¿no? como presentarse nada más ideológicamente de forma subjetivista, güey. Esa es la cuestión, claro, claro. O sea, no reconocen lo político, y si lo reconocen le dicen heteropatriarcado y Ujú, ujú. heteropatriarcado capitalismo. O sea, Sí, no tiene claro, sentido ya lo eso que es una proponen. invocación de... O sea, de entidades que cuando tú tratas de definirlas positivamente o tratas de encontrar esas ideas, por ejemplo, la de patriarcado, ojo, no estoy diciendo que no exista en algún sentido, ¿no? Pero cuando filosóficamente o políticamente, sociológicamente tratas de definir el fundamento racional positivo que hay de fondo, te das cuenta que es un patriarcado al cual se alude, pero que no está objetivado ni políticamente ni jurídicamente, como si lo estaba, por ejemplo, el patriarcado de la ley mosaica o el patriarcado del pater familias de la sociedad romana, ¿no? O el patriarcado de la época de Cervantes, por ejemplo. Esos eran patriarcados que sí estaban instaurados política y jurídicamente, ¿no? Ahora se habla más bien de un patriarcado que está dado a escala como sociológica, psicológico, individual, subjetiva, relacional. O sea, no digo que no existan ciertas cuestiones por ahí, pero creo que habría que matizar cuál es el fundamento de todo eso, ¿no? Porque precisamente caen en ese error, o sea, dicen que todo es patriarcado, Ajá, claro. entonces, pues, o sea, a ver, defínelo. No, pues es que la opresión, todas dicen lo mismo, güey. Y yo creo que, bueno, recuperando este argumento que decías de esclavo, Ajá. no está tan raro, güey. Es muy fuerte decir O sea, eso, güey. está muy cabrón, Sí, pero pues bueno, le valía verga como sí, lo que claro, decían, ¿no? claro. Pero sí, o sea, siguen pensando en la dialéctica amo-esclavo, Ujú, ujú. Totalmente, ¿no? sin darse cuenta, Sí, sin claro. darse cuenta. ¿Tú por qué como que dudas de ese argumento? Como que, o sea, es muy fuerte, pero algo tiene de De verdad, verdad, ¿no? ¿no? Sí, más que nada también tiene que ver con un tema que digo, yo lo reconozco con esta cuestión de la corrección política. O sea, en última instancia, una actitud verdaderamente filosófica me parece que no debería tener miedo Ujú. a decir las cosas que se considera tienen esta pretensión de verdad o que están racionalmente argumentadas. Entonces, a lo mejor cuando digo, bueno, es muy fuerte o titubeo un poco es porque hacer esta comparación actualmente Sí, está es cabrón. decir algo así como escandaloso, ¿no? Pero si el argumento se explorara a fondo, que no digo que lo estamos haciendo, simplemente se puso sobre la mesa, ¿no? Ujú. Si el argumento pudiera explorarse a fondo y ver que realmente hay una argumentación racional que lo sostenga, pues Sí, sí, así sería, ¿no? sí, sí, claro. Le gusta a quien le guste, güey. O sea, y era la subjetividad que vaya a tocar, que vaya ahí a lastimar, ¿no? Va Es a que, pasar, o ajá, sea, exacto, güey. inevitablemente. O sea, Exacto. algo dijo Iván muy interesante, güey. Dijo, porque estábamos analizando el socialismo, ¿no? Y dijo algo súper interesante, que el materialismo filosófico hace lecturas folclóricas de Marx. Ok, O ok. sea, yo se lo he escuchado a varios materialistas de Oviedo Ujú, que sí. dicen que el marxismo pues pretendía ser una matriz teológica.
¿no? O sea, en el sentido de que llegado el comunismo, encontramos los sujetos, individuos o personas, el paraíso terrenal. Por supuesto, ya. Entonces yo le planteé esta duda a Iván porque pues él se está especializando en marxismo, Sí, cabrón, claro. de manera crítica. Sí, Y me dijo, no. O sea, se está haciendo como una lectura folclórica, como ridiculizando a Marx, ¿no? Me dijo, no. O sea, de lo que se trata en el marxismo en general, con todos los autores, es hacer una propuesta de cambio distinta al capitalismo, pero que la pugna siempre va a estar de individuos. Siempre ok, va a haber claro. poder. Sí, claro. Siempre va a haber poder y va a haber grupos que quieran acceder al poder porque, pues, no sé, no me gusta la palabra, pero hay naturaleza humana que te hace como ir a adueñarte de ciertas cosas. Entonces, lo que dijo Iván es muy cierto, o sea, Ujú, ujú. habrá otras contradicciones, ¿no? Sí, No es claro. que en el comunismo ya se resuelvan los problemas, porque sería desconocer principalmente la condición humana. Entonces yo creo que ninguno de Oviedo dice eso, güey. Ok, Todos dicen, no, el comunismo es el paraíso terrenal terrenal, laico, güey. claro. Lyotard tiene una lectura en algún sentido parecida, ¿no? Claro, con No, esta cuestión de que, por ejemplo, en este libro que es La posmodernidad explicada a los niños, que el nombre me parece a mí muy tramposo porque yo he leído un poco ese libro, no a fondo, y está... pero no me parece que tenga nada explicado a los niños. Es un libro un poco complejo, ¿no? Yo Porque creo que dijo a los pendejos, ¿no? O sea, es como... no sé qué haya querido decir, güey. O sea, yo creo que Lyotard ahí se burló un poco de la gente, ¿no? Yo, No sé qué pretendía, la verdad. No conozco demasiado su filosofía, pero en un apartado que se llama Misiva Universal a los relatos, algo así, ujú, habla de las cuatro grandes narrativas o los cuatro grandes relatos que en algún sentido han estructurado mucho la historia de Occidente, ¿no? ujú, Es el relato cristiano, por así decirlo, el relato iluminista, o sea, de emancipación progresiva por el uso de la razón para llegar a la libertad, el relato capitalista, ¿no? Y el relato comunista. Y lo que Lyotard pone de relieve es que estos cuatro relatos, que llamarlos relatos a mí me parece muy desafortunado porque se está recayendo como en un formalismo lingüista o narrativo, ¿no? O sea, se está desconociendo como todo el componente objetivo institucional que estos relatos puedan tener, ¿no? Pero bueno, lo que Lyotard dice básicamente es que todos estos tienen de fondo en común un planteamiento teleológico. O sea, llegado exacto. el punto de consumación más radical de estas narrativas, vamos a llegar a un estado de plenitud Ujú. en la cual los seres humanos van a vivir armónicamente, o lo que sea, ¿no? Lo que se puede decir ahí. Y bueno, ahora que dices esta lectura de los materialistas, pues en algún sentido creo que convergen en el hecho de que no se está entendiendo que, llegado por ejemplo al estadio de comunismo, la dialéctica no desaparece, ¿no? La Claro, contradicción, la lucha, la pugna, es que es claro. imposible, ¿no? Es imposible. Es imposible pensar en un mundo Y así. ya deja tú los individuos, güey. Estados. Claro, la dialéctica de estados, ¿no? O sea, ¿cómo vas a encontrar comunión entre un cabrón de Islam Güey, es que es, con un gringo? claro, Imposible, güey. es imposible, totalmente Imposible. imposible. Sí, claro, por eso, por ejemplo, estas teorías conspiranoicas de el nuevo orden mundial y cosas así, para mí me parecen absurdas, francamente, ¿no? O sea, son ideologías que se caen por su propio peso justamente porque cuando tú ves esta dialéctica histórica es imposible pensar en un estadio de la humanidad en la cual no existe este componente dialéctico de pugna, ¿no? Entre individuos, entre clases, entre estados, entre religiones, o sea, las doctrinas que practican el irenismo, por ejemplo, o sea, decir que las tres grandes religiones del libro, judaísmo, cristianismo, islam, en algún sentido se refieren al mismo Dios, es que es imposible. Es imposible Claro. porque de fondo, por poner un ejemplo, uno de los dogmas fundamentales del cristianismo es la encarnación de Dios en la figura de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Ujú. El Hijo. Y es reconocer la naturaleza divina y humana al mismo tiempo. Ujú. No que sean dos personas, ¿no? Para los musulmanes es una aberración, ¿no? Los musulmanes cuando se referían a los cristianos decían, vamos a pelear contra los politeístas. Porque justamente esta concepción del Dios que es uno y trino y el Dios que encarna, o sea, que se vuelve materia en algún sentido les parecía aberrante, ¿no? Entonces, es que ni de chiste podemos pensar que se está hablando del mismo Dios, ¿no? Igual los judíos tampoco reconocían a Jesús como figura divina. Entonces,
el irenismo es esta doctrina así que practica la paz entre doctrinas, pues es que es insostenible, ¿no? O sea, en algún sentido este componente de la filosofía materialista me gusta mucho por la dialéctica, güey, porque no... Claro, güey. O sea, como que arremete en contra de todo este armonismo, de todas las doctrinas que pretendan ser monistas, homogéneas, ¿no? Que pretendan desdibujar realmente el componente heterogéneo que hay en el mundo, ¿no? Claro, claro. Ajá. Y es que precisamente no hay diálogo. O sea, ¿cómo pones de acuerdo por ejemplo, a un integrante de una religión y a otro integrante de otra religión? Imposible, güey. Imposible. Claro, güey. Por muy religioso y por muy apertura que tenga y la chingada, muy progresista, lo Ajá, que sea, exacto, no vas a encontrar puntos en común. Claro. Nunca. Y no Claro, porque güey. sean malas personas, güey, sino porque pues están culturizados, ideologizados y educados así, güey. Totalmente. O sea, Sí, sí, sí. Y que la idea de progresismo religioso en algún sentido hasta llega a ser, no en un sentido lógico fuerte, pero en algún sentido, digamos, más mundano, yo creo que llega a ser contradictoria. Porque justamente el ser creyente implica apegarte a una dogmática, ¿no? claro. En este caso la verdad revelada en la Biblia, por ejemplo, o en el Corán, o en la Torá, ¿no? En el Rig Veda, no sé, o sea, entonces el hecho de irte como constantemente desentendiendo esos dogmas implica la muerte misma de la religión en última instancia, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Totalmente. Y güey. curiosamente, en la actualidad imperan como muchas prácticas individuales que se acercan, por ejemplo, al leísmo de Voltaire, ¿no? O sea, la religión natural de los filósofos. O sea, estos filósofos, por ejemplo, de la Ilustración, que siendo muy críticos con la Iglesia Católica, se desentienden o quieren desentenderse de la institución y de la dogmática, que es el componente positivo fuerte para analizar la religión, y entonces empiezan a delirar realmente, porque entonces, ¿en qué Dios están creyendo? ¿No? O sea, quien desdibuja los componentes positivos religiosos es que ya creen en un Dios delirante, güey, o sea, ¿no? Y hoy en día escucho a muchas personas que dicen, es que yo no soy religioso, ¿no? Yo creo en Dios, pero no practico la religión. Pues es que si supieras lo que dices, o sea, ya quisieras practicar la religión, güey, porque si supieras lo que dices te darías cuenta que estás esterilizando tu práctica religiosa o teológica, ¿no? O sea, te estás desentendiendo de todo el componente simbólico, histórico, institucional, en pos de una subjetividad de tu supuesta relación con Dios, con un Dios que... No mames. ¿Quién sabe güey. cuál es, güey, no? Es como un protestantismo evacuado. Exacto, exacto, güey. Oye, qué buen término, ¿eh? Te digo que Anótalo. No, ya quedó grabado, güey. Un protestantismo evacuado, ¿sí? Sí, Claro. sí. Claro. No mames, que... Y muchas de los movimientos, de los lobbies actuales, de los gremios, de las tribus, son así, güey. O sea, es así. como... Sí, pero no. Y tiene una pareja en la que el machismo y las relaciones de dominación siguen igual, siguen intactas. Sí, Entonces, yo lo he a visto. nivel doméstico, siguen reproduciendo, pero a nivel público es como de, sí, el pañuelo, y vamos, Sí. sí, la bandera, y los hombres, chinguen a su madre. O sea, es como... Es esquizofrénico, güey. Es esquizofrénico, güey. O sea, es un nivel de escisión o disociación entre práctica, discurso, ámbito privado, ámbito público, que dices, güey, ¿qué pedo? Está ¿no? muy perro, güey. Sí, sí, Está claro. muy cabrón. Por ejemplo, cuando pones de fondo la disputa entre público y privado, una cuestión ética desbordaría esa distinción porque diría, ok, es que obrar bien o obrar mal, sea de forma pública o de forma privada, es eso, ¿no? O sea, no importa si tú haces algo malo y nadie te ve, es que sigue estando mal, ¿no? Es una cuestión ética. Claro, A claro. lo mejor muy romántica, pero si eres estrictamente ético, con ciertos fundamentos filosóficos, te das cuenta que esta distinción pública-privada se ve desbordada. Entonces, cuando públicamente tú vas a la marcha o te adquieres a cierta ideología, pero en el ámbito privado, pues esa práctica no es congruente con todo el discurso, dices, ok, ¿qué pasa ahí, no? Totalmente, güey. Totalmente. Sí, no tiene sentido, ¿no? Exacto. La división entre público y privado. En esa esfera, en ese ámbito específico, yo creo que no. O se desborda en función de normas éticas, ¿no? Ujú. O morales, por ejemplo. Y la moral, ajá, Y lo la privado. moral, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Que al final, esa madre. Pues tú estás leyendo así cabroncísimo el sentido de la vida, ¿no? No cabroncísimo, pero... Tú di que sí, güey. Soy especialista. Imagínate esto, dedicarle un mes, güey, a ese libro, güey. Ese libro es una joya, güey. Ese No libro es mames, una yo joya. lo empecé a leer porque no lo he terminado por X razón. Sí, yo tampoco. No mames, güey. O sea, lo poco que leí Es oro molido, ¿no? es... Para el presente, güey. Está muy... Me quedé en la parte de
de estas distinciones ético-morales, Ajá, de todas las política. posiciones que hay, la Claro. política, y estaba empezando a leer la parte del individuo, Sí, claro. que pues seguramente va a apuntar al individuo flotante, ¿no? O sea, Sí, y... que es en el de psicoanalistas y epicúreos, Ajá, claro. explota, ¿no? Sí, O sea, a mí me voló la cabeza cuando leí ese artículo, sí, 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 porque sí. dije, no mames, o sea, no, bueno, es fue un genio, güey, fue un genio. Sí, Bueno, sigue siendo para mí, ¿no? sí, Porque claro, claro. no ha muerto, no ha muerto. Su individualidad corpórea, sí, ¿no? Ah, bueno. Es que, o sea, te das cuenta del alcance que el análisis puede tener cuando empleas estas distinciones. Entonces, Ujú. tenemos por un lado la distinción individuo-persona, ¿no? Sí, Entonces, el individuo básicamente refiere a una cuestión somática, biológica, corporal, ¿no? Y la persona es lo que decíamos, o sea, como una morfogénesis compleja que surge como resultado de estas determinaciones lingüísticas, sociales, culturales. Entonces, bueno, dice, el individuo nace, biológicamente hablando, ujú. y podemos podemos fijar una fecha muy determinada, ¿no? El día de tu cumpleaños, de mi cumpleaños. Pero la persona no se puede decir que nazca así como con esta fecha determinada, la persona emerge, o sea, justo en esta matriz social, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y entonces, siguiendo esta misma línea de análisis, el individuo muere y la persona fallece. Es una distinción que hace. Ajá. No, Entonces, qué chingón. podemos decir, por ejemplo, que bueno como individualidad corpórea, claro, murió en 2016, 16. pero el alcance de su persona, aunque se haya desdibujado o fallecido en algún sentido, pues sigue Sí, sigue impactando estando. circularmente la vida de todos los individuos que estamos ahí leyéndolo, que nos hemos visto influenciados por su teoría, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. No mames, esa concepción de persona está muy cabrón. Está bien chida, güey. Sí, está Esa, bien chida. esa sí es novedosa, ¿no? No sé, la verdad. No sé, buena pregunta. A mí me parece brutal esa Sí. concepción. Sí, sí, sí. O sea, persona es un término tradicionalmente teológico. ¿no? Teológico. O sea, claro, empieza con una etimología griega, con el personare, con la máscara que Ujú, ya todo el mundo sabe eso, ¿no? Con la máscara que se ponían los actores Ujú. del teatro trágico, y después con las personas de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Exactamente. Y ya después se va secularizando. Sí, sí, Pero esta sí. distinción de persona a mí me parece muy potente, ¿no? No mames, está muy potente. cabrona, güey, Porque está muy cabrona. está sustentada en la nociología y en la ontología, ¿no? O sea, si te fijas, hay una suerte de correspondencia simultánea entre las ciencias biológicas o naturales, o físicas también, con el individuo, Ujú. y las ciencias sociales y humanísticas con la persona, ¿no? Totalmente, Entonces, güey, te das totalmente. cuenta cómo el sistema se va anudando circularmente en todos los campos, en la ontología, en la Sí, nociología, sí, en la sí. ética, ¿no? Sí, 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 claro. Y por eso el pensamiento, lo que decía Bueno, que realmente no es de Bueno, es de Ortega, ¿no? Pensar filosóficamente es pensar con un sistema. Y pensar sin un sistema es indecente porque en algún modo, no es que seas sistemático, pero cuando tú tratas temas complejos como el aborto, como la eutanasia, estas cuestiones, de repente para esto aludes a un autor y para este aludes a otro autor, y cuando te das cuenta ya hay contradicción porque estás apelando a sistemas completamente heterogéneos, ¿no? Puta madre, eso está muy cabrón, güey. Ajá. Y esa es la belleza de pensar con un sistema, güey. Sí, sí, sí. Pues Spinoza, ¿no? O sea, la geometría Sí, de la las geometría de ideas. las ideas. Eso está bien chingón, güey. O sea, ojalá en la universidad nos enseñaran a pensar geométricamente, güey. No, estamos a años luz de eso, güey. Aquí se va a empezar a implementar ese pedo, güey. Tú tienes que hacerlo, güey. Pensar la psicología de manera geométrica. No, qué belleza sería eso, ¿no? Sí, sí. Pero para eso pues necesito primero que me den la licenciatura, güey, en psicología, que la Ok. abran aquí, que Ajá. próximamente ya. Y después pues convocar a personas que piensan o estamos pensando desde esas características, ¿no? Sí, claro. Pero yo digo que sí se puede, güey. O sea, viéndolo como así a 30 años, güey, sí se puede. Sí se puede, yo creo que sí. Sí, claro, claro. Ay, ese Es- suspiro me gustó, o güey. sea, es que es pensar la importancia de la necesidad de una crítica, de una verdadera crítica filosófica a la psicología, ¿no? Cabrona, güey. Y crítica entendida en el doble sentido kantiano y bonista, ¿no? Que hace rato estaba leyendo un libro de Marino Pérez, que se llama Las 4 causas de los trastornos psicológicos. Ajá. Entonces aplica la etiología aristotélica, o sea, las 4 causas de Aristóteles, material, formal, eficiente y final, a la comprensión del trastorno psicopatológico. Ah, la Con puta formación, de qué están madre. hechos, a qué responden, en función de qué... Bueno, no he leído tanto a fondo. Entonces él apela a la necesidad de una crítica de la razón clínica, en este doble sentido, o sea, kantiano, o sea, como
indagar o investigar y ver los límites que puede tener esta razón Ujú. y también el sentido de bueno del materialismo, de cribar, de clasificar, de ser una crítica filosófica que haga teoría de teorías, ¿no? Está bien interesante, No güey. mames. Bien ¿Lo tienes en interesante. físico Lo o...? tengo en físico. Cuando cabe es un librito así chiquito. Pues sí, pero trae... Pero el contenido está cabrón, denso, güey. Sí, sí, Lo acabo sí. de leer, llevo 5 o 6 hojas. Lo empecé a leer así media hora antes de venir acá. Para decir algo Para interesante. eso- No, pues es que siempre es estar leyendo algo, ¿no? O sea, ahorita en la Sí, cuarentena, sí. si no estoy así, me piro, güey. Sí, sí, sí. Me Claro, piro, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, estaba leyendo eso. Y cuando lo acabe te lo presto. Pero Sí. inmediatamente, güey. Pues ya quieres que empecemos de manera formal. O sea, todo esto que venimos Es diciendo un preámbulo. es un preámbulo, Ok. pero que va a estar, güey. Perfecto. O sea, y Sí. aquí, a partir de ahora, te Cuando- voy a presentar. Cuando tú me digas, yo estoy supeditado a Ay, ti. a huevo, qué bonito se siente ese juego. Psicólogo de formación, filósofo por decisión, logoterapeuta por convicción. Joel Rueda, o como mis amigos le decimos, Yo. ¿Cómo estás, amigo? Ya me imaginaba algo así, güey. Muy ¿Te bien. imaginabas? Ay, Una ay, presentación así de ese estilo, porque ya te conozco, güey. ¿Has visto los demás programas? Nada más se pude ver el de Caro. Pero me dijo que te la agarraste de bajada, ¿eh? Sí, sí, Que sí. te la botaneaste un Sí. poco. Entonces dije, yo creo que el rojo va a querer botanearme. Me va a dejar un poco. Bien, no El tan chiste bien. es que nos botaneemos los dos. güey. Mutuamente, ¿no? Pues sí, güey, si no, Ajá. la plática como que seria Sí, da pues, un poco... qué ya- hueva, ¿no? Ya como que lo serio está pasado de moda, ¿no? O sea, Sí, como que ya sí, necesita sí. como... Es que está bien cabrón, güey, porque lo serio ya está como subvalorado. ¿no? O Totalmente. sea, parece que ser serio ya es como dar hueva, Sí. o ya es muy cansado escuchar, sí, sí, o sí. ya se está alargando demasiado, entonces Exacto. ya tienes que ser como más más dinámico, más como meterle el estilo, la marca personal, Totalmente. etcétera. ¿Por qué dirías que es eso? ¿Crees que es una cuestión de modas? Yo creo que son los tiempos que Ajá. corren. Los Yo tiempos digo de que Dios son perfectos. los tiempos de Dios son... Los tiempos contemporáneos, posmodernos. Sí, sí, cargados sí, de- sí, yo creo que sí, güey. Sí, pues. Yo lo veo mucho, bueno, parte de de los motivos de crear el podcast, que pues ahorita ya están reventando sobre todo en Estados Unidos, güey. Okay. Sí, En sí, México güey, no mames. están como iniciando apenas. Ujú. Y muchos en los que me basé para hacer esta onda, ya traen este feeling como estos tempos, ¿no? Sí, totalmente. De ya no ser serio, que sea una plática informal, güey, que ya el invitado se sienta como a gusto, Como que no se gusto, sienta como que va a cómodo, exponer, exacto. ajá. Entonces Sí, yo creo que claro. los gringos, una vez más, aunque nos duela, Le hicieron. lo hicieron otra vez, güey. O sea, Lo nos hicieron están otra vez. dominando, bueno, Claro. nos siguen dominando a través de estos medios, o sea, Sí. de repente podcast y ya se está convirtiendo, sin temor a equivocarme, güey. Yo creo que en el medio de transmisión de contenidos más importante, güey. Sí, ya lo creo. Y ahí las escuelas tendrán que ajustar sus metodologías porque ya como la conferencia, ya como Ujú. Sí, no, para nada. a los chavos, a los estudiantes de universidad ya no les llama la atención Ujú. ir a una conferencia, salvo que les interesa lo que van a hablar ahí, ¿no? Y en demasía, ¿no? Les tiene que interesar demasiado. Porque la cuestión es, o sea, de entrada, que la misma lógica del funcionamiento del mundo, de alguna manera dificulta que el propio individuo tenga estos recursos atencionales para mantenerse focalizado en algo 1 o 2 horas, ¿no? Sobre todo si es un contenido denso. Porque todo está audiovisualmente así procesado, digerido. Es una Sí. plasta ahí de contenido, no siempre, ¿no? Están estas excepciones, pero tú ya, es una propuesta muy buena, güey, es una propuesta muy buena. ¿Sí te parece? ¿Qué estás poniéndome un efecto de sonido? No, estoy regulando tu voz para que se escuche bonito, güey. Ah, mira, gracias. Pero mi voz es bonita, ¿no? Así como está. Aquí se escucha mal, güey. No, pero totalmente de acuerdo, güey. O sea, ya las generaciones que están surgiendo, me refiero a de los 15 a los 20 años. Ya estás viejo, güey. Ya estoy viejo, güey. Ya tengo barba.
ya me creció. Tienen muy poca capacidad de atención Totalmente. y es que no es gratuito, güey. Claro, O sea, claro. si tienes toda la información así y el multitasking, naciste con él, Ujú. evidentemente tu atención se diluye en muchas cosas. Sí, Entonces claro, ya la claro. capacidad de enfoque es mínima. O sea, el otro día estaba leyendo un artículo que dicen que la capacidad de atención de los jóvenes es de 10 segundos. O sea, sí plena, ¿no? Sí, O sea, sí, te hablo claro, como claro. Ah, la madre, güey. plena entre comillas. Ajá. 10 segundos. O sea, por eso Facebook, Instagram, eh, Claro, claro. las normas de los videos te dicen, no más de 3 minutos tu video, por favor. O sea, ya si pones un video de 1 hora y media, es muy difícil que un chavo lo vea. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero es precisamente por todo este conglomerado de situaciones que hacen débiles la atención de las personas. Sí, claro. Y eso lo puedes trasladar a muchísimos ámbitos de la realidad, güey, ¿no? O sea, la lectura de un libro, observar una conferencia, escuchar una conferencia, tomar notas, Ujú. pensar, Sí, claro. ¿no? Esas habilidades como que ya están desechadas, güey. Ujú. Ya solo es consumir por Por consumir. consumir, ¿no? Y la preocupación de las personas que están generando contenido audiovisual o de cualquier tipo es una preocupación que va más por la cuestión de fondo, perdón, de forma que de Sí, fondo, o sea, ¿no? totalmente, güey. Se preocupan más por la estética, por el formato, que por la sustancia del contenido que se pueda dar, ¿no? Claro. Lipovetsky, ahora que está muy de moda todos estos análisis filosóficos, sociológicos, tiene un libro que se llama De la ligereza. Ah, ya, está ¿Has muy, muy, leído? muy bonito, Está bien sí. chido, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente es esta cuestión, ¿no? O sea, cómo esta analogía de esta cuestión de lo ligero, lo light, permea todas las esferas de la vida cotidiana, ¿no? El arte, o sea, es que lo que quieras pensar bajo esa categoría de lo ligero, o sea, ¿no? Todo aquello que esté así como desustancializado para que sea mucho más fácil de consumir, que de fondo obviamente los individuos no perciben esto, ¿no? O sea, no dicen, estoy consumiendo un contenido insustancial y basura, es como, esto está chido, esto está divertido, esto me entretiene, ¿no? Totalmente, güey. Ajá. Y, y, y uno de los libros que también me quedé a medias fue el de la Universidad Light. Eso no lo he leído. Le hace una crítica precisamente no voy a decir el autor por cuestiones de meterme en problemas, pero la universidad también se ha convertido en eso, ¿no? Como Sí. la Sí, democracia, el pensar que ya no es necesario pensar científicamente, sino ideológicamente, pertenecer a un gremio y después, si no perteneces a ese gremio, pues te expulsan Sí, claro, güey. del contexto universitario. Entonces la universidad ya se convirtió en una especie de, pues ya ni sé cómo decirle, güey, como Sí, entiendo. una universidad creadora de pensamiento de empleados, güey. Claro, totalmente. Ya ni siquiera sujetos pensantes. Sí. Sí, Eso es está bien bien triste. grave, güey. Está bien grave. O sea, nada responde a su cuestión histórica originaria, ¿no? O sea, la Universitas que surge, Nada, güey. le pese a quien le pese en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí? Porque ahora está muy de moda también arremeter fúricamente contra el catolicismo, que a mí me parece, en algunos sentidos, injustificado, ¿no? Por supuesto. Mi percepción quizá está contaminada por el materialismo filosófico, porque el materialismo definitivamente pondera actualmente al catolicismo como la religión más racional, si la comparas con el Islam, con el protestantismo, con el judaísmo, con otras religiones politeístas, por ejemplo, porque justo la Iglesia Católica, por ejemplo, es la mezcla de filosofía griega y derecho romano, ¿no? O Sí. sea, toda su dogmática está amparada por una cuestión de discusión racional que está sustentada en la filosofía griega, pero bueno, me estoy desviando. Las universidades pues, surgen ahí, ¿no? Y era una cuestión en la que se mezclaba teología, derecho, medicina y filosofía. O sea, como las grandes disciplinas de aquel entonces que ya estaban como surgiendo con un cuerpo formal de estudios, Sí, sí, sí. ¿no? Y era como el espíritu de convergencia de la universalidad de esos conocimientos, ¿no? Totalmente, güey. Nada que ver con lo que actualmente tenemos como universidades. Y si recorrimos a Platón, su concepción de universidad, güey, pues menos, o sea, Claro, güey, no. La academia. como decía, ¿no? Que nadie entre aquí quien no Que no sepa sepa geometría, En güey. el O sea, frontispicio decía eso. ya, ahorita ya no es necesario saber mucho
de algo, porque ya puedes acceder fácilmente a determinados contextos, ¿no? Sí, o sea, ya como totalmente. te digo, ya el saber, la preparación, todos estos valores ya se están diluyendo, güey, en la Sí, sociedad. sí, sí, sí. Está bien fuerte eso, güey. Oye, amigo, te quería preguntar. Dígame usted. Ay, a mí me sorprende mucho, o me llama la atención mucho, es una pregunta un poco personal, pero Échala, échala. la capacidad que tienes para imitar a las personas, güey. Ok, O sea, ok, cuando te conocí, ok. lo que me llamó la atención de ti fue tu capacidad para imitar. Órale. No digamos a quién imitas, ¿no? Ya la gente ahí en Ya los sabrán. comentarios Quien ya sepa, sabrá, bueno, podrá ¿no? reírse a gusto, ¿no? No lo voy a hacer aquí. No. Pero, ¿cómo le haces, güey? O sea, ¿te sale de forma natural? ¿En tu familia, cachaste a alguien? ¿Quién? O sea, ¿cómo fue que te empezaste a decir, sé imitar, me sale chido? ¿O Ujú. fue una cuestión como espontánea y ahí surgió? Buena pregunta, güey. Creo que nunca nadie me había dicho. A huevo, güey, yo te Eres estudio el único, invitado. Nunca alguien me había dicho que algo que de primera mano le hubiera sorprendido a mí era mi capacidad de imitar. Nadie me lo había dicho. Y no me pensaría especialmente bueno en eso. Quizá con algunas personas, o imitar ciertos acentos, por ejemplo. Este, pues fue espontáneo, güey. Yo creo que fue espontáneo. Eh, siempre he sido muy molestoncito en mi familia y todo. Tenía un apodo de niño que quizá no voy a decir. No lo digas, No güey. lo voy a decir, no, porque se va a quedar, güey. Se va a quedar. Algunas personas lo Y saben, así pero... voy a titular Ajá, el video, no, entonces no no. te conviene, güey. Pero bueno, tenía que ver con una cuestión de que decían que yo molestaba mucho como... O sea, de hacer bromas, no era como ensañarme con alguien, nunca me ha gustado eso, ¿no? No soy bully, güey, ni nada por el estilo. Yo sí, güey. Pues sí, Yo nah, sí. Yo sí. no. Bueno, a mí no me parece, o al menos conmigo no lo ha sido, ¿no? No, es que pues imagínate un golpe tuyo, güey, me desaparece de la tierra, güey. Respétame, cabrón, ¿eh? No te vale. A ver, nunca me he peleado a golpes, güey. ¿No? Ni creo hacerlo jamás, o sea... A palabras sí. Pues sí. A palabras sí. Discusión, ¿no? Discusión. Sí, no, pero a golpes racional. no soy violento en ese sentido. Pero bueno, creo que fue una cuestión espontánea. Wow. O sea, ahora que lo dices me sorprende porque es algo que ni siquiera tengo tan representado. O sea, sí tengo en claro que hago algunos personajillos o imito a ciertas personas, pero nunca me había representado como esto como una habilidad, ¿no? Entonces ahora que me lo dices incluso me surge como algo curioso. Y yo pensaría que es una cuestión espontánea que se ha ido como retroalimentando por la dinámica social, o sea, Ujú. lo haces y la gente se ríe, ¿no? Exacto. Yo creo que si lo hiciera y nadie se riera o todos dijeran, oye, ¿qué te pasa? Sí, Probablemente dejaría de hacer, sí, desaparecería. Entonces tiene que ver también con este feedback social, ¿no? Sí. Pero es divertido, güey, es un poco, No esta manches, cuestión güey. histriónica. Yo me cago de la risa, güey. Sí, yo también me cago de la risa. Y es pirarte un poco, o sea, es como desbordar esta racionalidad de repente y, o sea, salirte de ese esquema y Exacto, güey. permitirte ese momento histriónico, netamente histriónico, así, de hacer un personaje. Eso a mí por me fascina ejemplo. de las personas, güey, que salgan de porque no es desconectarte, sino No, que es claro. mostrar otro cariz Sí, totalmente. de tu persona, güey, ¿no? Claro. O sea, a través de la imitación de ciertos personajes que abundan en nuestra vida y en nuestra familia, güey. Sí, güey. Sí, es... Entonces nunca te lo habían preguntado, güey, pues ya. Creo que no, pero ya salió, ¿no? Ya salió, güey. Sí. Espontáneamente, madre, güey. Y a propósito, chequé tu CV y no sabía que tenías tanta inclinación por el humanismo existencial, güey. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que elegiste esa parte? Y sobre todo la universidad en la que lo Ajá. cursaste, ¿no? Me ¿Cómo imagino se que has dice? escuchado. ¿Lisieux? Lisieux. ¿Lisieux? Lisieux. 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 Están certificados por Viena, supuestamente. Bueno, por el Instituto Víctor Frankl en Viena. Ajá. Ah, güey. Y tienen campus aquí en Jalapa y digo, no es comercial. Fue transitar, güey. No, Actualmente... perteneces a esa universidad, ven aquí a publicitarla. Tiene años que estuve ahí en esos lares. O sea, que
estuve siguiendo como esa ruta. Sí. Por eso cuando dijiste, ¿cómo me dijiste logoterapeuta? ¿Qué? Logoterapeuta por convicción. No, para nada. No, para nada. Justamente, a ver, yo me empiezo a interesar por la logoterapia porque mi mamá empezó a hacer un diplomado en esa universidad cuando yo tenía 18 años. O sea, yo estaba por entrar a la facultad de psicología y mi mamá entró al diplomado en logoterapia y me empezaba a platicar de las cosas que venía en el diplomado. Yo ya sabía que iba a estar psicología, como desde el segundo semestre de prepa yo dije psicología y clínica, o sea, como que nunca hubo demasiada sorpresa ahí, ¿no? Guau, pero ¿qué te llevó a decir psicología? Mi mamá es psicóloga, mi papá era psicólogo. Nunca hubo influencia directa, o sea, ellos nunca me dijeron como, tú, no, al contrario, es como, tú estudia lo que quieras, ¿no? Y mi mamá es mayormente psicóloga educativa, trabajó en CAPEP como 28 años, mi papá era organizacional y, otras cosillas, pero entonces realmente nunca hubo influencia directa, nunca me dijeron estudia psicología, incluso yo decía, la psicología que mi mamá hace me parece muy aburrida y hasta la fecha nunca me ha gustado la psicología educativa, pero no sé, surgió un interés como por un prejuicio, ¿no? O sea, por un mal entendimiento de lo que yo creía en ese entonces que era la psicología, que fue una idea que evidentemente se fue corrigiendo a lo largo del tiempo, pero yo tenía cierta idea de que era la psicología, mezclada con cosas muy espiritualistas, muy oscuras, y por ese interés fue que yo me empecé a interesar en la psicología. Dije, la clínica creo que es la parte que más me gusta, esa idea de ayudar a las personas y así, ¿no? O sea, son concepciones que he ido modificando evidentemente, pero surgió ahí y tuve mucha claridad. Desde el segundo semestre de prepa yo recuerdo que dije psicología y me interesa la clínica, quiero ser psicoterapeuta. Entonces cuando mi mamá entra al diplomado en logoterapia y me empieza a platicar de los contenidos que estaban viendo, me parece sumamente interesante y hay cosas que también me parecen súper criticables hasta la fecha, ¿no? Que por eso yo me desentendí totalmente de la logoterapia, o sea, lo que quedó de germen fue mi interés por el tema del sentido de vida, o el sentido de la vida, como tema filosófico que puede abonar a la psicología, pero la logoterapia, pues no, por su cuño espiritualista, ¿no? Teológico. O sea, Víctor Frank, al final judío, creo que nunca abandona de fondo estas ideas teológicas, entonces una parte fundamental de la logoterapia, en la concepción que tiene el ser humano en su antropología filosófica, es el espíritu, ¿no? O sea, para Frank hay cuerpo o soma, mente y espíritu. Y obviamente es una concepción materialista atea, como la mía, atea esencial, pues el espíritu es una cosa que es inexistente, ¿no? Es que es impensable, es absurda. Pues podría ser como una variación del alma, ¿no? Claro. O sea, mediante otras explicaciones, pero podría ser una variabilidad y conceptual nada más. Podría ser, pero si atiendes como el significado en verdad o sea, si lo entiendes como una cuestión incorpórea, bueno, ahí sí hay problemas. A lo mejor si matizas o modulas el significado y lo entiendes como una cuestión, como tú dices, como una variante del alma o de la mente, pero de todos modos estás en un terreno muy nebuloso, entonces... Sí. Por eso es metafísica, ¿no? Es metafísica totalmente, ¿no? Y por eso y por otras cosas yo me desentendí de la logoterapia, pero bueno, caí ahí en la Universidad Liceo y hice varios seminarios chiquitos de un fin de semana que te enseñé, ¿no? Que en el CB. Teología para monistas, que el tema de la religión también ha sido un tema que me ha marcado, que me ha interesado mucho a lo largo de mi vida, hasta llegar al ateísmo, ¿no? Y al ateísmo esencial, o sea, como... Qué chido, ¿no? O sea, empezar como a estudiar la religión desde esas coordenadas y llegar al... Sí, fue todo un peregrinaje ahí, güey. ¿Y lo padeciste o te ibas como apasionando cada día más? O sea, fue abrupto, o sea, fue... O sea, yo fui educado en el seno de una familia religiosa, no así súper ortodoxa, pero protestantes. ¿Adventistas? ¿Has escuchado eso? Sí, he escuchado. Es una religión, pero no sé de qué va. Un rasgo fundamental es guardar el sábado como día de descanso, como día dedicado a Dios, porque ya ves que la creación fue en 7 días y el séptimo día Dios ya no creó nada, se dedicó a descansar, ¿no? Entonces, bueno. Dijo, ay, ya. Como, ¿no? Estas contradicciones ya de entrada dices, güey, como un ser infinito, súper poderoso, dijo, no manches. Ese güey forma y tiene que descansar. No tiene sentido, ¿no? No se puede cansar, o sea, a menos que hables de forma metafórica, pero entonces el dogma ya empieza a tener contradicciones, bueno. Sí, totalmente. Fui educado en el seno de una familia religiosa, mi mamá no era tan religiosa, entonces yo creo que ahí fue el germen de que yo tuve esta apertura no tan dogmática de empezar a cuestionar a la iglesia. A los 12 años, estúpida, ingenua y rebeldemente me declaré ateo porque no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, obviamente. O sea, un niño de 12 años que se dice ateo y que ha sido educado religiosamente, pues va a padecer, ¿no? Entonces fue como... Yo me decía ateo porque era muy rebelde y porque estaba como enojado con la religión, por las contradicciones que nadie me podía resolver. Y en la noche decía, güey, ¿y si me voy al infierno? O sea, justo dormido viendo el techo. Dormido viendo el techo. Decías, padre, perdóname, pero...
No creo en ti. Pues era una cuestión ahí de disonancia cognitiva muy fuerte, ¿no? Cabrón, güey. ¿Y fuiste al psicólogo cognitivo o qué? No, hasta mucho después, güey, ¿no? No manches. Entonces, claro, tienes que atender esa contradicción. O sea, como persona no te puedes quedar en ese estado de irresolución permanentemente. Entonces, transité por un estado de metafísica, ¿no? Primero como que fui ateo y después lo concilié diciendo como, no, Dios es amor, estas ideas así oscurísimas que no dicen nada. Y me acerqué como a estas metafísicas en el sentido mundano, no en el sentido filosófico, ¿no? New Age, que tienen que ver con espiritualidad, con conectarte, con ser uno con el cosmos o la naturaleza. Y ya después de esas ideas me fui acercando al ateísmo, ¿no? Primero existencial, o sea, como negar ontológicamente la existencia de Dios, y luego leí el ateísmo de Bueno, que es un ateísmo esencial, que dice es que no es que Dios, no solo es que Dios no exista, es que su idea o su paraidea es tan absurda y tan contradictoria en sus atributos que la componen que Dios no, que puede, no existir. puede existir. Me encanta eso. O sea, no solo es que Dios no existe, es que no puede existir, es una imposibilidad. ¿Puedes profundizar en eso, güey? Porque Okay, yo estoy okay. fascinado con ese tema, güey. Y he Ajá. tratado como de ahondar, pero no he tenido ni el tiempo ni como el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, claro. tú que has leído un poquito más, diría Peña Nieto, ¿puedes más o menos ahondar en esa contradicción Sí. que es en el fondo eso? Matices, ¿no? Creo que es algo que tengo Sí, súper bien sí, trabajado claro. así al hilo, pero la idea de fondo es esta. La tradición escolástica, Ujú. sobre todo San Anselmo, por ejemplo, da el argumento ontológico, ¿no? Entonces, dicen algo así como que Dios es el ser supremo, del cual nada más grande puede ser pensado, y lo que dicen es que la esencia de Dios, o sea, aquí hay que tener en claro la distinción entre esencia y existencia. Ok. Existencia como una cuestión ontológica de facto, Ujú. y esencia como esta cuestión a lo mejor más formal que tiene que ver con sus rasgos característicos, ¿no? Entonces, lo que dice San Anselmo en el argumento ontológico es que básicamente la esencia de Dios, o sea, los atributos que se le atañen, implican necesariamente que exista. Porque si no, no sería el ser más grande del cual nada más puede ser pensado. No Ok. sería el ser perfecto. Y ese argumento se sigue, por ejemplo, por Leibniz, por Descartes, y lo que dicen es que, ok, vamos a aceptar el argumento ontológico, pero primero vamos a ver la posibilidad de la existencia de la idea de Dios. Y en Ujú. Leibniz, en el sistema de Leibniz y Descartes, racionalistas, la idea de Dios no se ve como contradictoria, entonces el argumento ontológico sigue corriendo, ¿no? Ujú. Y lo que dice, bueno, es, ok, en la fe del ateo hace muchas clasificaciones de ateísmo, ¿no? Ateísmo, por ejemplo, politeísta, monoteísta, ontológico, óntico, ateísmo esencial, existencial, que es este del fuerte, y lo que dice es básicamente esto, o sea, hay ateos que existencialmente, por cuestiones, por ejemplo, de falta de pruebas empíricas, ¿no? Por cuestiones de las instituciones históricas, niegan la existencia ontológica de Dios. Ujú. Pero lo que se plantea de fondo es que a lo mejor hay cierta debilidad en esos ateísmos, ¿no? Porque recurren a argumentos o historicistas, o empíricos, o sociológicos. Y el ateísmo que él profesa es un ateísmo esencial total, porque hay ateísmos esenciales parciales, que básicamente lo que dicen es que vamos a atacar esto, no solo la existencia de Dios, sino su idea, ¿no? O sea, cuando tú preguntas de fondo, ¿crees que Dios existe? Estás dando por sentado que hay una idea de Dios que es racional o que tiene algún sentido, y que esa idea de Dios es sujeto de predicación, existe o no existe, ¿no? Lo que dice, bueno, es que no, es que esta idea de Dios, o sea, es tan oscura, es tan nebulosa, mezcla atributos tan contradictorios que no puede existir. Pongo algunos ejemplos. El hecho de que Dios, por ejemplo, sea infinito y sea egoiforme, ¿no? O sea, que sea un Dios personal. El Dios cristiano, hay que acotar, ¿no? Ujú. Es un ateísmo católico cristiano, porque, por ejemplo, si quisieras negar al Dios de Aristóteles, que no es personal, la Ujú. cuestión cambia, ¿no? Ujú. Pero en este ateísmo, es un ateísmo cristiano principalmente, es eso, o sea, si Dios es infinito, ¿cómo puede tener una figura personal, egoiforme, que necesariamente es finita, tiene que estar acotada, güey? Para que tú digas que algo es personal, ¿no? Que tiene una figura yoica, tienes que poner límites, entonces es imposible, ¿no? Esa es una imposibilidad. Otra, por ejemplo, en la escolástica Dios queda definido, creo que por Santo Tomás, como el ser simplísimo, el ser sin partes, ¿no? Y justamente la ontología materialista, la idea general de materia, ¿no? Que es una idea crítica, es una idea, para quienes no sepan tanto, que tiene que ver con la pluralidad o heterogeneidad del mundo, es una idea pues que justamente dice que todo tiene que ver con una multiplicidad de partes, ¿no? Partes, extrapartes. Básicamente es imposible pensar en un ser sin partes, un ser simplísimo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, estas ideas un poco más mundanas, por ejemplo, de pensar que Dios sea omnibenevolente y omnisciente, ¿no? Entonces muchos teólogos judíos, sobre todo en el Holocausto, decían, oye, si Dios todo lo ve, ¿no? Y esto es completamente bondadoso,
¿cómo pudo existir el holocausto, no? Y es Primo Levi, por ejemplo, dice, si Dios existe... Ay, Primo Levi es una chingonería. Si Auschwitz existe, no existe Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios del cual se predican simultáneamente sus atributos permita algo así, no? Sí. Y entonces, la cuestión es esta. Dios queda definido por esta dogmática, por esta verdad revelada, teológica, institucionalizada, y entonces cuando contemplas todos esos atributos dices que esta idea es insostenible, ¿no? Y te puedo mencionar un montón más de contradicciones, pero son algunos ejemplos nada más, ¿no? Entonces es ateísmo esencial total, o sea, siguiendo el argumento ontológico que los mismos teístas emplean, entonces decimos, es que la esencia de Dios, como es tan absurda, como es tan contradictoria, implica necesariamente que no exista, porque no puede existir algo así. No puede existir algo así. Wow. O sea, podríamos estar aquí. Un día voy a traer a una persona, mira, ya estoy, semánticamente apto para, cristiana, ¿no? O sea, estaría genial como en algún momento, ya que progrese más este proyecto, güey, venir aquí a poner como a un materialista y a un cristiano. Aunque no haya diálogo, ¿no? Sí, pero claro. cada quien va a presentar a lo mejor presentar sus argumentos, ¿no? Chido, sí, claro. Bien chido esa onda. Esa es la postura en la que yo estoy ahora, ¿no? Ateísmo pero esencial qué total. chido. O Y sea, también, ajá. Yo estoy como en la parte de... Sé todos estos argumentos, pero no he profundizado tanto, ¿no? Okay. O sea, como para tener argumentos fuertes para presentar, entonces estoy como... tampoco es un tema que diga yo, tengo que investigar o que he sido influido familiarmente. Ajá, ¿no? sí, para mí será una cuestión necesaria, definirme, totalmente necesaria, güey. Definir. Ajá. Tantos problemas que hay con la definición, ¿no? Sí, actualmente sí, ¿no? Oye, amigo, tu tesis, ¿cómo va? Porque me parece fundamental que en estos espacios los invitados expongan sus trabajos, ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿de qué va tu tesis? O primero, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de tu tesis? ¿La has padecido, la has sufrido, la has gozado? ¿O te ha hecho muy fácil? ¿Te has enamorado de tu tesis? Okay. Y por otra parte, ¿de qué va? ¿no? Sí, claro. Pues la tesis la presenté en diciembre pasado. Ya tiene un rato, ¿no? Ya va a cumplir un año. Ya va a cumplir un año. Qué chido. Básicamente, sí, ya. Pues aprovecha ahorita para exponérsela al mundo. No vamos a meternos en cuestiones tan teóricas, pero la idea, ¿no? La idea de Dios. La idea de Dios. Perdón, la paraidea. La paraidea, es una paraidea, güey, Uh-huh. sí. Pues mi tesis es sobre sentido de vida, Uh-huh. o sentido de la vida, que esa cuestión gramatical que aparentemente es tan simple, podría tener implicaciones filosóficas, psicológicas importantes, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter como en este sintagma. Pues justo surge por la logoterapia, ¿no? O sea, el germen es logoterapéutico, o sea, el interés por el tema de el sentido de la vida, ¿no? O sea, que es una cuestión que me parece viene mucho, o sea, viene muy ad hoc justo para el individuo contemporáneo, ¿no? Okay. O sea, cuando lo piensas en ese sentido sociológico o histórico, este individuo flotante, por ejemplo, ¿no? Del que habla Bueno, o de la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, ¿no? O por ejemplo, ¿qué otros? Bueno, por ejemplo, el individuo líquido, ¿no? De Bauman, o Lipovetsky con la cuestión de la ligereza. Puedo citar a muchos teóricos, ¿no? Pero básicamente creo que lo que de fondo hay es la percepción de un rasgo común, que es un individuo que ha dejado de estar inserto en un arquetipo sólido de normas, de reglas de vida, ¿no? De una concepción de la vida, güey. O sea, otrora, por ejemplo, el cristiano sí que tenía una concepción muy clara de cómo hay que comportarse, ¿no? E incluso los mismos mecanismos de determinismo social, pues como que ya no te dan demasiada oportunidad, ¿no? O sea, en el medievo, por ejemplo, nacías vasallo, pues morías vasallo. O sea, si eras herrero, tu hijo iba a ser herrero y tus nietos muy probablemente iban a ser herreros, entonces no había que preocuparse tanto por direccionar la vida en función de algo, porque ya como que todo está mucho más predeterminado, prefigurado. Hoy en día no digo que haya un chingo de movilidad social o cosas así, pero vaya que en algún sentido se han desdibujado ciertas determinaciones como sociales, económicas, ¿no? En algún sentido. Y también en esta cuestión de las narrativas, ¿no? De los relatos que habla Letard, por ejemplo. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, esta falta de sentido o este vacío existencial que se acusa de la época contemporánea, muchas veces no es por cancelación de sentidos, sino por superabundancia de narrativas que son consideradas todas ellas igualmente válidas o viables, ¿no? Entonces, tienes al individuo contemporáneo así arrojado a la vida, arrojado al mundo muy heideggerianamente,
Y entonces, o sea, tiene esta necesidad de direccionar su propia conducta, ¿no? Su proyecto de vida, si es que puede hacer uno, que también no es sencillo, pero en función de qué, ¿no? En función de qué conjunto de normas, de qué narrativa, de qué institución, porque hay muchas y todas se presentan como igualmente válidas. Entonces, de fondo creo que ese fue el interés por el tema del sentido de la vida, ¿no? Que se vio permeado por la logoterapia. Después me separo de la vertiente logoterapéutica, reconociendo que también tiene varios desiertos, tanto teóricos como en la práctica clínica. Y surge o sea que, ok, quiero hacer mi propia propuesta, o seguir esta idea del sentido de la vida, pero haciendo una reconstrucción de esta idea, ¿no? En términos materialistas, ya, esa cuestión, ¿no? Filosóficos, materialistas filosóficos, claro. Sí, sí. Ajá. Wow. ¿Y en qué quedó, güey? O sea, esa reconstrucción solo fue como una propuesta, ¿y en qué consiste esa propuesta? Fue una monografía más bien, o sea, antes de llegar a la... Realmente es difícil, creo que al final apenas comencé a esbozar la cuestión propositiva, al final de la tesis, no lo hago de forma madura, es una cuestión preambular, así, embrionaria, por así decirlo. Más bien, el grosso de la tesis, que fueron como 130 hojas, es una monografía, ¿no? Y es ver como el recorrido que históricamente ha tenido el tratamiento del tema del sentido de vida. O sea, que no es unívoco, ¿no? La idea de sentido, aplicada ya gramaticalmente a la concepción de la vida, no es una idea unívoca, es una idea polisémica, multívoca, equívoca, analógica, como quieras decir, ¿no? Que se dice de muchas maneras. Entonces, es justo pues recordar esta idea de que si tú analizas las cosas fuera de la perspectiva histórica, no estás comprendiendo a cabalidad todo el despliegue que hay de estas ideas, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver históricamente cómo se ha atendido en ejercicio o en representación el tema del sentido de la vida, porque cuando tú ya partes de un esquema que quizá ahora explique, cuando tú partes de un esquema o de una concepción de que vamos a entender por esto que es muy oscuro aparte, entonces puedes retrospectivamente analizar y ver que hay casos de filósofos que evidentemente, por no caer en anacronismos, aunque no hablan de sentido de vida, en el ejercicio, en la práctica, sí rozan preambularmente, tangencialmente o incluso ya sustancialmente cuestiones que están muy relacionadas con este tema, ¿no? Con la finalidad de la existencia, la direccionalidad de la vida, ¿no? Como el propósito individual, por ejemplo. Entonces, es eso. Ajá. Sí, digamos que la forma y materia van poniéndose o inclinándose de alguno de los dos polos, claro. Y eso es lo que va troquelando la historia de algún concepto o idea, ¿no? Por supueso. Y eso es muy del materialismo filosófico. Eso es muy del materialismo filosófico, que es el sistema que utilicé para hacer mi tesis. Qué chido, güey. Entonces, es eso. O sea, hiciste una especie de regresus. Quizá, ajá. En términos monográficos. Sí, en términos monográficos, claro. O sea, no sociológicos, no, digamos... Sí, no, porque ya hablar de un regreso y progresos en cuestión sociológica ya es un poco más estricto, ¿no? Pero sí hiciste como una reconstrucción de revisar todas las posiciones y puntos de vista de distintas personas, distintos autores. De los más que pude, porque la verdad es que hay un montón de material que puedes encontrar, ¿no? Yo cuando empecé pensé que no iba a haber material, pero cuando te amparas en esta concepción de investigación documental de la monografía, te das cuenta que hay mucho material que puedes revisar, ¿no? Sí. Y bueno, al final una de las conclusiones parciales a las que llegas es que cuando hablas de la idea de sentido de vida, desde términos del materialismo filosófico, es una idea que tiene que estar en algún sentido vinculada a la concepción de verdad. O sea, creo que bueno no lo dice explícitamente en el sentido de la vida, es una interpretación mía, polémica, cuestionable, igual alguien me podrá corregir. Pero, digamos, bueno pone el ejemplo del perpetuum mobile. ¿Qué es esto? Creo que tú ya lo has leído. Es un individuo que quiere consagrar su vida a construir una máquina de movimiento perpetuo. O sea, que jamás se detenga, ¿no? Entonces, cuando tú piensas racionalmente esta idea del perpetuum mobile, dices, por criterios científicos, racionales, es imposible crear una máquina de movimiento perpetuo porque tiene que ver con leyes de la termodinámica, ¿no? O sea, desgaste de sus partes, calentamiento, reabastecimiento de combustible. Entonces, es imposible, realmente imposible, crear un artefacto que esté constantemente moviéndose sin parar nunca, ¿no? Y entonces dice, bueno, podemos tener el caso de este individuo que consagre su vida a la construcción del perpetuum mobile y que eso le dote de una gran cohesión psicológica, una capacidad de integración de su vida, de sus acciones, de su pensar, y no obstante, por eso no implica que tenga sentido. De hecho, es un sinsentido, un contrasentido querer hacer el perpetuum mobile. Entonces, es interesante porque yo tenía esta pretensión de traer la idea de sentido de vida al terreno de la psicología, y me topo con pared con la cuestión de que muchas veces la psicología constituye una suerte de antifilosofía, ¿no? Porque no se preocupa por esta cuestión
de que sea verdadero, sino de que sea funcional para el individuo. Claro. Entonces, Claro, a lo claro. mejor podemos hablar de significado, por ejemplo. Ya. Digo, por pensar en un rótulo así, digo, no lo había pensado conceptualmente, pero hay muchas situaciones en las cuales el actuar del individuo carece de sentido filosófico objetivo, aunque pueda estar cargado de un gran significado psicológico. Madres. Entonces, ajá, por eso en algún sentido creo que algunas instancias, sobre todo psicoterapéuticas de la psicología, se constituyen como una antifilosofía justo por su desdibujamiento de pretensión de verdad, ¿no? Claro, claro. Ajá. Y creo que esa verdad, no sé, se me ocurrió ahorita. Esa verdad tiene que ver con la verdad del sujeto, ¿no? O sea, en Ok. tanto sea, hay muchas psicologías Ajá, claro. que dicen que logre entender, ahora sí que su verdad, Ah, claro. y ya ahí, Con eso lo como que vamos. hemos logrado, la cura, el mejoramiento o el bienestar de la persona, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad, podríamos decir que psicológicamente hablando, Claro. podría ser en función de un pragmatismo, Totalmente, totalmente. funcionalista, además, Funcionalista, ¿no? exacto. Que no está mal, simplemente es o sea, reconocer la distinción de escalas de análisis en las cuales se Claro, está saltando constantemente, ¿no? claro, claro. Y la concepción de bueno de verdad, ¿cómo se...? Porque creo que quedó un Sí, poco en el aire sí, claro. esa argumentación, sí. Eso que te decía aquí, bueno, no habla en ese texto explícitamente de verdad, hasta donde yo recuerdo. Es una Ok. interpretación mía, Ajá, justamente porque la concepción fuerte del materialismo de verdad es verdad como identidad sintética, que es algo sí. que pues, no vamos a explicar aquí porque es demasiado extenso. Pero bueno, también se reconoce que la idea de verdad es plural, entonces tiene que ver también con el verum es factum, o sea, en este sentido no sé qué, realmente, en sentido estricto, qué criterio de verdad podría aplicarse. A lo mejor sí tiene que ver con cuestiones pragmáticas, en algún Ujú. sentido, pero a lo mejor tendría que matizar y cambiar esta idea de verdad por racionalidad, por ejemplo, ¿no? Creo que racionalidad es más prudente en ese Ok, sentido, ya, al ya, menos ya. que sea racional. Entonces, regresando al ejemplo del perpetuum mobile, te das cuenta que esa teleología, o sea, esa finalidad es racionalmente inalcanzable, ¿no? Sí, sí, U otras claro. cuestiones. Quizá ese es un matiz que hay que introducir. A lo mejor racionalidad en lugar de verdad. Racionalidad, racionalidad. Pero justamente podrías extrapolar la misma metáfora, decir, hay instancias de la psicología que llegan a resoluciones que no son tan racionales, filosóficamente hablando, Ujú. que no obstante son muy funcionales para la vida del individuo, ¿no? Sí, claro. Y digo, ok, ok. Y es que justo ahí podríamos entrar en diálogo eterno, pero este mi tesis consistió en precisamente criticar esa funcionalidad de la psicología No, fíjate, que está hace a interesante, los claro. individuos como que nada más aptos al sistema, ¿no? O sea, Eso está súper, no sí. en un sentido adaptacionista, ¿no? De que pues tu vida es una mierda, ve Ujú. al psicólogo, hablas, te sientes bien y regresas como una rata de hámster, o Totalmente, claro. como un hámster en su Sí, ruedita, ¿no? reinsertado, ajá. Sino precisamente la función perversa que tiene la psicología. Sí, claro, Entonces, claro. me parece que ahí, en el futuro, podríamos elaborar algo. Totalmente. Sí, porque yo no quedo conforme con esta cuestión de lo que te decía, esta resolución pragmático-funcional. O sea, al final Sí. coincido contigo, ¿no? Carlos Madrid, por ejemplo, materialista, en un video sobre filosofía de la epidemiología, Ujú. hablaba de que esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, es una idea trascendental en el sentido de que desborda categorías de análisis médicas, sociológicas, estadísticas, incluso psicológicas. Pero bueno, y entonces hablaba de la función social de distintos campos del saber o de distintas tecnologías y justamente decía, la función de la psicología actualmente en esta época de pandemia es engrasar la maquinaria, ¿no? Por O sea, supuesto. atender toda esta serie de disrupciones que están incrementándose significativamente para que los individuos puedan estar reinsertados y más o menos seguir funcionando en el sistema actual. Pero en Sí, ningún momento hay una función crítica, que creo que alguna vez lo platicábamos, ¿no? claro, claro. Y también es cuestionar hasta qué punto a la psicología podría atribuírsele una función crítica, ¿no? Es pregunta genuina, o sea, no te estoy Sí, argumentando nada. y ya hay corrientes Claro, que totalmente. tratan estas cosas, pero o bien desde el psicoanálisis Ujú. o bien desde el marxismo. Sí, sí, claro. Y es a partir de donde ahí intentan construir una psicología crítica, Sí, cosa que me parece metodológicamente absurda, ok. ¿no? O ¿Puedes sea, ahondar un poco en eso? sí, Está sí, sí, interesante. claro. O sea, David, no me acuerdo su nombre, es un psicoanalista lacaniano marxista. Ok. David Pavón Cuellar, No lo saludos si escucho. nos está escuchando. Este, intenta analizar
la psicología crítica a partir de categorías marxistas y Ujú. lacanianas como el capitalismo, intentar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que metodológicamente no es muy claro Ujú, ujú. esas posturas, ¿no? O sea, no son muy clarificadoras de cómo el discurso capitalista incentiva el individualismo intensificado de Ujú. los tiempos actuales y cómo eso lo lleva a tener problemas psicológicos o traumas o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, me parece fundamental reelaborar la concepción de una psicología crítica. Ok, perfecto, sí. De una psicología crítica y una crítica a la Y una psicología, crítica a güey, la psicología, ¿no? ¿no? Que son instancias distintas, Sí, pero complementarias, ¿no? totalmente, güey. Y yo creo que eso es fundamental, güey. Sí, Es claro. fundamental porque si se trata de criticar a la psicología desde la psicología misma, es como un argumento autorreferencial, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Totalmente. insertando sistemas filosóficos como el materialismo filosófico, Ujú. evidentemente van a desbordar estas concepciones críticas, entre comillas. Sí, claro. De hecho, por ahí va mi tesis, ¿no? Ok. O sea, dio un giro interesante al final, porque ya ves que todo el tiempo estás como reestructurando, reelaborando y lo que Sí, sea tu sí, tesis, claro. por cuestiones de tiempo y por cuestiones de administrativas y cuestiones burocráticas, Sí, 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 sí. pero yo pretendo en algún momento como amplificar esa investigación que tuve, porque me enamoré de ese tema. Entonces, para no perder el hilo, me parece interesante la funcionalidad que debe tener la psicología, güey. Claro, claro. Porque esto lo venimos trabajando juntos en nuestro grupo como 80 millones de años, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué siguen existiendo tantas corrientes de psicología? Esa es una pregunta interesante, Sí. que espero me la respondas. Vamos a dialogar de eso. Sí, sí. Eh, ¿Por qué siguen distintos tipos de corrientes psicológicas en la actualidad, güey? Eso Ujú, quiere decir que funcionan para algo. ujú. Funcionan Claro, para algo claro. y yo creo que te doy una pista o reflexionamos los dos, que tiene que ver con que dada la variedad de arquetipos normativos y un exceso de todo, en algunos de esos arquetipos se ajusta al individuo, entonces es como el prototipo arquetípico de ciertas corrientes psicológicas. Es Totalmente. decir, no es para todos el humanismo, no es para todos el psicoanálisis, no es para todos el OMC, Ujú, no es para todos el humanismo, el ujú. cognitivismo. Entonces, la realidad es que el sujeto se inserta en un arquetipo ético, moral, lo que sea, Sí. y eso es lo que hace que tenga determinados problemas psicológicos que lo hacen que encaje con un terapeuta que se ajuste con esas demandas del paciente, güey. Totalmente, güey. No sé Totalmente. si esa funcionalidad ajustativa tenga que No, ver sí, con esto sí. que... Creo que no lo pudiste haber dicho mejor, güey, definitivamente. No, es en serio, es en serio. O sea, sí, sí. Yo creo que la cuestión, o sea, parte del quid de la cuestión esencial de esto va por ahí, ¿no? O sea, de entrada, es lo que tú dices, ¿no? O sea, cuando consideras el momento genético o genealógico de las distintas corrientes o propuestas psicoterapéuticas, pues hay que analizar contextualmente qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces ya muchos ha dicho sobre la Viena de Freud, por ejemplo, Ujú. o el periodo de posguerras o entreguerras para que surgiera el humanismo, otras corrientes. O sea, no quiero ahondar demasiado en eso, simplemente enfatizar justamente la determinación contextual al momento del origen de las diversas propuestas psicoterapéuticas. Y es eso, o sea, Marino Pérez, por ejemplo, Marino Pérez Álvarez, que es psicólogo conductista y un poco ahí materialista filosófico también, ¿no? Ujú. Lo que dice básicamente es que pues todos estos paradigmas o corrientes son autoconfirmantes, ¿no? O sea, justo están dadas a cierta escala, considerando algunas morfologías de los individuos, normativas, ético-morales, y entonces pues tienden, por ejemplo, a trazar trastornos o problemas psicológicos dados a escala de sus propios presupuestos teóricos. O sea, hay una Claro. autoconfirmación circular, no en un sentido virtuoso, sino en un sentido vicioso, Sí, sí. de las propias teorías, ¿no? Psicoanálisis, humanismo, incluso el propio conductismo también, o los cognitivismos, o sea, recaen, por ejemplo, en esa circularidad de autoconfirmación, ¿no? O sea, en el cual el fenómeno que tú estás estudiando no es que sea objetiva e indiscutiblemente un fenómeno dado
así, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con el marco desde el cual tú comienzas a analizar ese fenómeno. Totalmente. Y esa problemática, ¿no? La cuestión es esa, o sea, institucional y nociológicamente es el problema, ¿no? Porque la institucionalización histórica de la psicología ha permitido la proliferación de todas estas instancias psicoterapéuticas, ¿no? Y nociológicamente es que ahí es cuando te das cuenta que es necesaria la crítica filosófica, ¿no? Claro. O sea, solo a través de una verdadera crítica filosófica es que puedes empezar a cribar o depurar. Bueno, aquí también la cuestión es lo que tú decías, estas psicoterapias existen porque atienden a problemáticas específicas de los individuos, ¿no? O incluso las familias, por ejemplo, en el caso de la terapia familiar sistémica, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay una distinción que hace Marino, que retoma de Bueno. Gustavo Bueno, atendiendo a una fórmula matemática, habla de, que igual ya has escuchado seguramente, filosofías verdaderas Uh-huh. y verdaderas filosofías, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, la fórmula 5,7 es igual a 14, es una verdadera fórmula, porque sintácticamente no está violando los criterios de composición. No obstante, no es una fórmula verdadera, porque sabemos que 5,7 no es igual a 14, es igual a 12, ¿no? Entonces, Marino, siguiendo esta línea, dice, hay psicologías verdaderas y verdaderas psicologías. Verdaderas psicologías en el sentido de que atienden a las problemáticas que están ahí, ¿no? Pero no por ello son psicologías verdaderas, o sea, no por ello lo que están diciendo es verdad. Claro. Entonces, ok, sí, es que el coaching también atiende a problemáticas de los individuos, la astrología también, el tarot, ¿no? Y no por ello son verdaderas. La psicomagia atiende a problemáticas individuales y que le están ganando el terreno a la psicología, por ejemplo, ¿no? Y no por ello son verdaderas, pero sí atienden a necesidades. O sea, hay que hacer esta distinción, creo que Sí, es bien sí, importante sí. en esto, ¿no? Ajá. Madres, güey. Y por otro lado, tienes a las propuestas integracionistas, que en lugar de, irónicamente, solucionar el problema, pues lo complejizan más, porque entonces tienes a un montón de autores, ¿no? Que Sí. empiezan a ver esta perspectiva panorámica y dicen, ok, vamos a integrar a las psicologías, ¿no? O a las diferentes propuestas terapéuticas. El problema es que cada autor propone criterios de integración distintos a los otros autores, entonces, pues no haces más que sumar a este todo creciente de propuestas o pseudopropuestas psicológicas, ¿no? Y es que acá el asunto es que, ¿por qué funcionan? Ok, claro. O sea, ¿por qué Jodorowsky Ajá. le llegan pacientes? Y según él, porque a ciencia cierta no sabemos, cura. Claro, claro. O sea, no podríamos distinguir todo este conjunto de psicologías basura, de que nada más están ahí por dinero, por intereses, por política, y que estemos viendo que funcionen. Uh-huh. O sea, no podríamos distinguirlas de un chamán, por ejemplo, Claro. a la psicomagia o a coaching o lo que sea, Sí, porque el efecto es el mismo. Sí, claro. Eso está bien interesante de analizarlo, güey. Que quizá ya rebase el campo nebuloso de la psicología, pero la función que tiene un terapeuta, Uh-huh. ¿cuál sería de distinguirse del chamán, de la psicomagia, del cura? ¿Cuál sería si el efecto es el mismo? Sí, claro. Ok, es interesante lo que planteas. No estoy tan seguro si el efecto sea el mismo estrictamente. O sea, O sea, ¿tú crees que sí? yo tampoco, güey. O sea, No sé, es ajá. como... Porque si existen, es por algo, ¿no? Sí, Porque eso sí siguen es funcionando, indiscutible, güey. claro. Eso sí no se Ese discute, ¿no? es el asunto. Ese es el asunto. Sí, es bien curioso. Porque de entrada, por ejemplo, la concepción que pueda tener o sea, cuál es el rol del terapeuta, Ajá. evidentemente tiene variaciones significativas Sí. de acuerdo a la terapia que te adscribas. Sí. En la logoterapia, por ejemplo, es ayudar al individuo. La logoterapia plantea realmente la curación a través del sentido, ¿no? De O sea, vida. Ajá, exacto. O sea, Ujú. no es como algunos creen ayudar al individuo a alcanzar su sentido de vida nada más porque sí, sino que a través del sentido Ujú. se busca Ok. llegar a la curación o resolución, ¿no? Pues el cognitivo conductual evidentemente te da una concepción totalmente distinta, ¿no? O la terapia rogeriana, por ejemplo, Ujú. un psicoanalista lacaniano. Entonces, de entrada, la concepción del terapeuta y de lo que tiene que hacer y de la finalidad de la terapia es distinta en cada una de Ujú. las psicoterapias, pero funcionalmente sí producen efectos similares, ¿no? Pues O sea, si lo dices en términos genéricos, tienen que ver con aliviar, y por eso creo que la psicología, aunado con la medicina, se apunta para ser una disciplina ética por excelencia, Ujú. porque en esta instancia busca paliar o aliviar el sufrimiento
individual o el padecimiento de los individuos, ¿no? Aunque sea subjetivo, aunque sea intersubjetivo, o sea conductual, pero busca justamente restaurar en algún sentido esta firmeza individual que se ha perdido, que se ha visto perturbada por el trastorno psicopatológico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, esa pregunta que tú haces me parece fundamental y yo no podría resolverla cabalmente, ¿no? Bueno, si alguien tiene una respuesta, como Pues que más. déjenlo en los comentarios, ¿no? O sea, yo y Alejandro están bien Están bien pendejos. pendejos, güey. Y opino Dejen de esto, decir ¿no? mamadas. Estaré... Mi opinión es esta. Estaría chido que Estaría nos chido. escribieran una opinión como más, más pensada ya con calma, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que la crítica filosófica por ahí tiene que ir, ¿no? O Yo, sea, por supuesto. a tratar de analizar por qué, o sea, por qué siguen existiendo. Creo que Marino lo dice en este libro ya igual cuando lo lea. Estaría muy chido, güey. Estaría genial que una vez que acabaras ese libro y hayas como reflexionado, dejarlo respirar Sí, y como claro. cosas, tus notas o lo que sea, vinieras aquí, güey, a Sí, platicar ese pedo. totalmente. Porque me parece, o sea, pues, ¿cuántas hojas tiene? Como Más o menos. 100, güey. 100 hojas 100. y son 100 hojas de oro, güey. Pues leí 5 o 6 y sí está bien interesante. Ok, Sí. pues Justamente empieza a igual. hablar de esto, del Babel, ¿no? La torre de Babel en la cual están las propuestas psicoterapéuticas y que tiene que ver, está alineado también, por ejemplo, con la carencia en la psiquiatría, ¿no? O sea, en el ámbito diagnóstico la psiquiatría está funcionando bien, pero en la cuestión de la etiología, o sea, la determinación de las causas, pues no tienen explicaciones consistentes, ¿no? No. Y hay muchos paradigmas biológicos, funcionalistas, estructuralistas también, hay un montón de paradigmas ahí en la etiología que fundamenta la cuestión psicopatológica, ¿no? Eso también es bien interesante, o sea, ¿cómo tú determinas, por ejemplo, que algo es un trastorno psicopatológico, güey? Cuando, por ejemplo, hasta 1973, la homosexualidad en Estados Unidos dejó de ser considerada un trastorno. Y en 1990 por la OMS, hasta el 90 la OMS dejó de considerar a la homosexualidad como un trastorno. Entonces dije, no mames, o sea, la psiquiatría es la rama de la medicina que está más propensa a la contaminación ideológico, moral, económica también, porque hay estudios, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Massachusetts que dice que de 175 personas que conformaban el gremio de la Asociación Psiquiátrica Americana que determinaban los trastornos, como 90 personas tenían vinculaciones con cuestiones Claro. psicofármacos. Y ojo, no estoy hablando de postular a una antipsiquiatría tampoco, pero también de repensar la psiquiatría desde coordenadas filosóficas críticas, ¿no? Qué cosa que también se han alejado, ¿no? Sí, claro, claro. Está muy fuerte eso que estamos diciendo, güey. O Está sea, loco, güey. algo dijiste respecto a la homosexualidad y cualquier trastorno, entre comillas. O sea, ¿en qué momento se decide que algo ya está fuera de la norma y que es considerado un trastorno, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. En este libro Marino decía de la edición número 1 del DSM en el 53, algo así, recuerdo. Ridículo, ¿no? Que eran 200 trastornos. Ujú. A la edición número 4 se amplió más o menos a 300. O sea, estamos hablando de una incorporación de más o menos 100 trastornos más, ¿no? Que bueno, alguien podría esperar decir, ok, tiene que ver con criterios de diferenciación, que había trastornos que inicialmente no estaban bien diferenciados. Pero es que lo cierto es que no lo sabemos. Porque, vuelvo nuevamente a la pregunta, ¿cuáles son los criterios que se están tomando, no? Es que están bien oscuros, güey. Cuando tú empiezas a leer psiquiatría, por ejemplo, te das cuenta que los criterios que toman, estas cuestiones, los ejes, ¿no? Para determinar que algo es un trastorno, pues no están bien dibujados. Y sí es muy cierto que cuando uno lee cualquier versión del DSM, dice, no, esto yo lo tengo, güey. Ajá, claro. Yo un claro, día güey. me dediqué exclusivamente, bíblicamente, a leer esa madre, ya no me acuerdo de todos los Sí. trastornos, pero dije, tengo algo de cada uno, entonces, ¿qué soy, güey? Sí, claro, güey, ¿no? Ajá. Y eso está brutalizado, güey, o sea, Sí. no estoy diciendo que que la mayoría de los psicólogos hagan esto, ¿no? Como de revisar bíblicamente con qué rasgos se ajusta el paciente y, sí, claro, tiene TOC, ¿no? Y ya. Ujú. Pero sí se corre el riesgo, güey, de que pues no sé, güey, como que se psicologice mediante la psiquiatría Ya. la intervención con una persona. Ok, claro, güey. Sí. Porque si esa persona la pones a leer toda la colección de trastornos que hay ahí, rasgos, Sí. va a decir,
tengo algo de... Y creo que sí, o sea, creo que todos, güey, a ¿en todos qué nos momento pasaría. deja de ser normal eso, güey? Claro. O sea, ¿por qué la depresión aparece más o menos en finales del siglo XX, Ajá, exacto. principios del XXI, Sí, claro. y no con los espartanos, güey? Ajá, por supuesto, güey. O Platón, Claro. o lo que sea. O sea, la depresión antes era, pues vamos a decir, melancolía, Melancolía, y ¿no? antes era tristeza, güey. Ajá. Cosas normales en las personas. Totalmente. Entonces, ¿en qué momento van mutando? Obviamente esto corresponde a intereses políticos, a dinero, la industria de la Claro, güey, psiquiatría, claro. etcétera, etcétera. Entonces, no sé, güey, hay muchas cosas que pensar respecto a Sí. eso, güey. Hay muchas cuestiones intrincadas ahí, ¿no? O sea, platicaba con amigos unos días. Philippe Pinel, que era un médico francés, fue decisivo para la liberación de los enfermos mentales de las cadenas, porque hasta ese entonces las sociedades por desconocimiento, no sé, supongo que en parte era por desconocimiento tanto de la tipificación de que era un trastorno, ¿no? Diferenciado de otras disrupciones sociales. A lo que voy es que a esto, al loco, digamos, ¿no? En términos muy groseros, pues se le trataba igual que al ladrón, por ejemplo, ¿no? Que al delincuente, que al homicida, se les encadenaba, ¿no? Se les encadenaba. En la Edad Media igual era una cuestión que se atribuía Al diablo. a posesión demoníaca, probablemente. Entonces, también es esto, la psicopatología pues ha ido, como tú dices, progresando históricamente, ¿no? Y es ver en función de qué acontecimientos, de qué intereses, de qué instancias se va modificando las concepciones psicopatológicas. Bueno, es que hablar de psicopatología es exclusivamente contemporáneo, ¿no? Sí, sí, sí. No se hablaba, Sí, sí, sí. o sea, decir que los griegos o que los medievales hablan de psicopatología sería un anacronismo No. grosero, ¿no? Pero es eso, ajá. Sí. Y creo que aquí sí se puede hablar de que la construcción que se hace de los trastornos sí es política, güey. Sí. No creo que sea ni siquiera psicológica, ni siquiera biológica, ni siquiera es política, güey. Sí. O sea, eres anormal según la época en la que vivas. Por supuesto, la normalidad primordialmente es un concepto estadístico, ¿no? Y extrapolando al terreno psicológico tiene que ver con esto, con las disfunciones, o sea, con la conducta que tú puedas tener alterada en función de un conjunto considerado normal o que está enmarcado en ciertos estándares, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y esto, pues, evidentemente, agrégale que eso político que se hace de la construcción de los trastornos, pues evidentemente va a estar influido por el país en el que vivas. Totalmente. ¿No? O sea, quizás, no sé, la depresión se vea contextualmente diferente a la depresión en Japón, por ejemplo. Ah, ok, claro. O la claro. depresión en México, Sí. o la depresión en Chiapas, o no sé, o sea, va a corresponder al contexto. O sea, no hay un consenso siquiera más que en el DSM de la depresión. Ajá. Y eso es también bien interesante. Cómo tú pones a una misma persona, a un paciente o lo que sea, con distintos psicólogos, todos te van a decir cosas distintas porque porque recortan al paciente con sus compromisos teóricos, metodológicos. Sí, sí, Entonces claro. eso lleva a una confusión terrible, ya ni siquiera teórica, sino ontológica, nociológica de la Totalmente. psicología, que es precisamente lo que te quería preguntar. ¿Tú te relacionaste con el materialismo filosófico a partir de que te ibas convirtiendo poco a poco en ateo esencial? ¿O Ok. influyó las clases con Arturo? No sé, cuéntame un poquito Sí, claro. cómo fue ese proceso y cuál fue tu primer libro, artículo o opúsculo, opúsculo de materialismo. De materialismo filosófico. Ok. Sí. Yo tomé clase con Arturo, o sea, mi primer acercamiento al materialismo filosófico fue a través de Arturo. Y en ese momento pensé, Arturo, te quiero un chingo. No, pero pensé, este tipo está loco, ¿no? O sea, porque hacía críticas muy radicales, o que a mí me parecían como un estudiante de tercer semestre de psicología. Así de... Es como, güey, o sea, a este señor nada le parece, pero tampoco está proponiendo nada, ya sea... Ah, eso sí es cierto, güey, de que nada le parece, eso sí es Bueno, cierto. pero es que es una verdadera actitud filosófica, o sea, criticar lo que puede ser criticado, ¿no? Sin perjuicio de que
Y era subjetividad, desde que alguien esté de acuerdo, ¿no? O sea, güey, si se puede criticar, pues arremete en contra de ello, ¿no? Y bueno, vaya, entonces, ese fue el parteaguas realmente. Entonces, él hacía como críticas así que quemaban por ciertas concepciones también románticas, no solo de la psicología, sino de la vida, de mi vida individual. Sí. Entonces, en algún sentido decía, maldita sea, o sea, esto, cuando lo decía retrospectivamente, dijo, ok, esto, ¿por qué me molesta tanto? Porque me hace sentido, ¿no? Si dijera, ok, estas son pendejadas o son críticas insustanciales, Ujú. pues en ningún momento me generaría conflicto. O sea, justo en el momento en que empiezo a asumir que tienen cierta verdad o cierta racionalidad estos argumentos, es que digo, ok, el primer texto cercano al materialismo fue Introducción a conflicto de normas y resuelto personalmente, de Madre. Juan Bautista Fuentes Ortega. Un súper texto, güey. Súper texto. Ese fue el... Es complicado de Es leer, súper güey. complicado, güey. Lo volví a leer hace como 3 semanas, lo estaba releyendo y... ya Sí. más o menos lo masqué más, pero en ese entonces yo creo que no entendía ni un carajo. Pero bueno, las pocas cosas que caché yo creo que me parecieron como súper relevantes. Después creo que fue ¿qué es la ciencia? No. Puta madre. Sí, ¿qué Bonita es la manera de ciencia? comenzar. ¿Qué es la ciencia? Antes fue ¿qué es la filosofía, güey? También. Hijo de su madre. Sí, sí, no, fue caótico. O sea, yo ya era ateo en ese entonces, existencial, siguiendo esta clasificación de bueno. Y ya, o sea, ya el irme acercando al ateísmo esencial fue a partir de hace creo que unos meses incluso, güey. Yo no había leído tanto ese tema hasta hace 3 o 4 meses que ya fue que empecé a entender un poco más. Pero, o sea, al principio fue simultáneo, pero no tuvo nada que ver. O sea, yo era ateo, por ejemplo, y no influyó en mi proceso, pero el materialismo en algún sentido reforzaba el ateísmo, ¿no? Y ya después me acerqué al ateísmo esencial. Wow. ¿Y Ajá. cómo puedes clasificar, eh, o bueno, describir más que clasificar, tu evolución hasta el presente de usuario del Filomat, Ah, claro. incluso también como psicólogo, cómo esta relación de psicología con filosofía, Ujú, ujú. cómo ha ido evolucionando? ¿Podrías decir que hay etapas o podrías decir que hay como fases en tu formación en este sentido? Ok, buena pregunta. No, no sé si lo puedo distinguir tan claro. O sea, inicialmente es lo que te decía hace rato. Yo entré a psicología con la pretensión casi exclusiva de inclinarme a la psicología clínica y a la psicoterapia. En ningún momento tuve demasiado interés por otras áreas de la psicología. Quizá por lo social, pero no fue algo marcado. Psicología social es sociología, güey. Ajá, Ni siquiera es básicamente, güey. Sí, psicología. qué bueno que estamos de acuerdo en ese punto. Sí, también, entonces por eso, ¿no? Sí, siempre fue clínica y psicoterapia, entonces yo creo que esa fue la primera etapa, que ahí, cuando yo estaba como en segundo semestre de psicología, estaba haciendo el diplomado en logoterapia, por ejemplo, y estaba en esas cuestiones, entré a diplomados de psicología clínica y psicoterapia, cuestiones ahí que tienen que ver con esos temas. Y después el materialismo entró, cuando estaba en tercer semestre, entonces creo que ahí empieza a generar disrupciones sobre estas concepciones de qué es la psicoterapia, qué debería ser, ¿no? Creo que hay una idea o alguna fase, por ejemplo, de mi pensamiento de querer fundamentar la psicoterapia desde el materialismo, que Ujú. abandoné, después creo que ahorita se está retomando como crítica filosófica. Y ahora, justo ahora te podría decir que tengo, ya esto es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Pero tengo mucho más interés por la filosofía, o sea, filosofía académica o universitaria, la tradición, para llegar a algún punto a hacer filosofía de la psicología, filosofía de la psicoterapia me encantaría, y después que tenga una maestría y formación estricta, hacer psicoterapia también en la práctica, ¿no? Wow. Pero ahorita estoy muy enfocado y muy interesado en la cuestión o sea, la crítica filosófica a la psicología, por ejemplo, ¿no? En general, creo que ahora estos días, si algo leo más es filosofía que psicología, güey. Pero con la mira en la crítica a la psicología, ¿no? Sí, en Siempre, algún siempre. sentido. No solo la psicología también, o sea, en general me gustaría formarme bien como filósofo, ¿no? O sea, hacer una maestría en Ah, filosofía después también, claro, claro. definitivamente. Pero inmiscuido en el campo de la psicología, ¿no? O sea, es como... Primordialmente sí. Ya. Sí, primordialmente sí. Madre. ¿Y Sí. dónde piensas como hacer tu maestría No, no lo tengo en o claro, aún güey. todavía no? No. Porque me gustaría hacer maestría o sea, me gustaría hacer ambas, idealmente. Maestría en psicoterapia y maestría en filosofía, güey. Sí, me gustaría, o sea, sí siento que es como un poco imprescindible para lo que me gusta, ¿no? Claro, O sea, claro. porque también quiero la experiencia de la práctica directa de la psicoterapia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nunca he abandonado realmente, a pesar de que
parcialmente en esta mente se ha visto como relegada a segundo término, pero nunca he abandonado mi amor y mi pretensión por la psicoterapia, ¿no? Ajá. Aun cuando ahorita el interés es mucho en un sentido filosófico, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, ya para ir cerrando, Joe, y entrar a la sección de preguntas rápidas, que es lo más divertido de la... Okay. Son preguntas como absurdas, pero es para relajar, ¿no? El análisis. ¿Tú cómo podrías describir al individuo contemporáneo como lo quieras describir? O sea, no muy profundamente, pero sí como darnos ciertas pistas para ver qué estatuto tiene el individuo contemporáneo, sí, claro. promedio, claro. Claro. Pues no es nada original, definitivamente no podría atribuir estas categorías a mí, ¿no? O sea, son categorías que ya platicamos hace rato: flotante, multifugado, ligero, por ejemplo, esta idea de autoexplotación de Jung, creo que aplica en algunos casos, en otros no. Uh-huh. Pero en algún sentido es un individuo sumamente vulnerable en el momento en el que deja de estar arraigado a estos arquetipos normativos, a estas instituciones que en algún sentido en otras épocas daban más solidez a su vida o más consistencia, ¿no? Entonces creo que es un individuo así vulnerable, por ejemplo, así como arrojado y flotando, incapaz de hacer proyectos a largo plazo, ¿no? Que según la teoría materialista filosófica de la libertad y de la persona, el terreno el terreno de la libertad se juega estrictamente en el campo del proyecto vital, ¿no? Yeah. O sea, es difícil atribuir la idea de libertad a los actos aislados del individuo, a las conductas específicas, porque más bien esa libertad se ve asumiendo la idea estoica de libertad es conciencia de la necesidad, transformada materialistamente, como, o sea, justo en el hacerse de mi propia persona es que yo me voy jugando la libertad, ¿no? Yeah. Cuando las personas dicen, es que la libertad es la capacidad de ser tú mismo. Ay, qué mamá, ¿a quién se le escuchaste eso decir? A ti, Estaba pedo seguramente, güey. No te justifiques. No, pues está súper en boga eso, güey. La libertad es la capacidad de ser tú mismo. Como si ese tú mismo fuera una entidad prefigurada, así estática, ¿no? Que puedes reconocer tu esencia, por ejemplo, ¿no? Conectar con tu esencia es que esas cosas de la esencia, bueno, desde esos criterios materialistas, pues no tienen ningún fundamento, son delirantes, ¿no? Porque ¿qué es tu esencia? ¿Qué es el self? ¿Qué es el tú mismo? Entonces, justamente el individuo está muy comprometido con este tipo de ideas. Y entonces es esta incapacidad de visualizar, por ejemplo, el terreno de la libertad como esta proyección largoplacista, de tener un proyecto vital, ¿no? Claro. O sea, justamente, esta trayectoria del proyecto es lo que te da la capacidad de retrospectivamente reconocer rectificaciones de trayectoria, errores, ¿no? Porque si vas nada más así, güey, o sea, el individuo contemporáneo es, en algún sentido, un individuo que está especialmente vulnerable a la veleidosidad de las contingencias, ¿no? Entonces, si el viento sopla para acá, vamos para acá. Si el viento sopla para allá, vamos para allá. Y hacemos teatro, y hacemos música, y hacemos psicología. O sea, y es una persona que tiene 25 años y no ha terminado una carrera, ¿no? Y que no sabe qué quiere hacer, y que prueba por aquí, prueba por allá, y se adscribe a cierto movimiento, y después lo abandona. O sea, no hay ninguna firmeza en ese estilo de vida, ¿no? Sí, y que no se confunda como la consistencia, la firmeza de un proyecto vital más o menos adecuado con ser, con precisamente perder la libertad, ¿no? O sea, estás tan obsesionado con ese trayecto. Claro, ¿no? Sería paradójico, ¿no? Sí. O sea, tener la capacidad también de ser flexible en ciertas... Claro, el proyecto vital en algún sentido implica, esto lo dice Bueno en el último apartado del sentido de la vida, implica una dialéctica del sentido y una hermenéutica del sentido, ¿no? Son una hermenéutica para interpretar los posibles sentidos que van a ir surgiendo inevitablemente y que se van a ir cancelando unos a otros, y entra la dialéctica, ¿no? O sea, porque hay sentidos que mutuamente se cancelan. Sí. ¿No? Entonces, es justamente apelar a estas dos instancias para ir reconociendo como todas las posibilidades existentes, ¿no? Y que todo proceso de selección conlleva necesariamente un proceso de renuncia. O sea, en tanto sujetos finitos limitados en un mundo material con probabilidades igual finitas, pues la elección de una posibilidad implica necesariamente la renuncia a otras posibilidades virtualmente posibles, pero que fueron canceladas por mi propio actuar. O sea, ahí está la cuestión de la libertad, ¿no? Y es flexible, es flexible, güey, ¿no? Claro, y estaba pensando ahorita que me parece que es muy similar, aunque muy distinta, la concepción de Heidegger
Ok. del Dasein. Ajá, O sea, es sí. como eliges una, claro, estamos hablando de Heidegger en su momento, en su contexto, ¿no? Sí, claro. Eliges una oportunidad, una posibilidad, Una posibilidad. porque es imposible elegir todas las posibilidades que se te ofrece. Es un genio Sí, al decir totalmente, eso güey. Heidegger, ¿no? A pesar de que estaba hablando de metafísica y Claro. el ser y la chingada, pero yo creo que toma bueno mucho de Sí, él, ya güey, o sea, prefigura. Yo creo que está prefigurado a lo mejor qué en algún chido. sentido, güey, ¿no? Exacto. Incluso Heidegger lo dice, creo, que el ser es proyecto, o no sé si Ajá. lo dice ay, madre, se me olvidó el virólogo y Sartre, güey, Sartre. El virólogo. Ah, chingada. Pues es virólogo, güey, ¿qué quieres que te diga? Es Sartre. proyecto, es Es proyecto. proyectualidad, exacto. Exacto. Entonces yo creo que ya va ahí como Sí, hay dando, un germen. O sea, hay un germen que, exacto, güey. bueno, materializa e interpreta de manera materialista, Claro, claro. pero no mames, o sea, sirve un chingo, Sirve güey, un chingo, sirve güey. un chingo. Heidegger, Sartre, por ejemplo. Para Sartre el ser humano es pura proyectualidad, ¿no? Es un ser futurizado. La logoterapia también, en algún sentido son concepciones solidarias, güey. O sea, no digo que sean lo mismo. Sí, Pero cuando yo estaba leyendo la concepción materialista de la persona y de la libertad, dije, esto es en algún sentido solidario con la logoterapia, por ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. No hay libertad sin responsabilidad, ¿no? O sea, sin el reconocimiento, porque cuando tú te arrepientes, por ejemplo, o no te haces responsable, es como negar el hacerse de tu propia persona, güey. Es no reconocerte a ti mismo, ¿no? Sí. Entonces, ajá, Por eso cuando le pregunta, creo que Dragó bueno, sobre el arrepentimiento, Ah, sí, sí, sí. le dice, pues, es una persona idiota o algo así, Ajá, ¿no? sí. Quien se arrepiente es una persona idiota porque no estás reconociendo esa parte de tu vida. Claro, güey. Pero sí, eso que tú dices de la proyectualidad es bien interesante y está Sí. prefigurado en Heidegger, en Sartre, a lo mejor en algún personalista también, ¿no? De los franceses. En la Yo- logoterapia te digo que ya está también mucho esta concepción. O sea, el hombre es esencialmente proyecto, es Sí, sí, futuro, sí. ¿no? Sí, la Sí. tendencia actualista o la tendencia actualizante de Rogers, ¿no? Ándale. Yo creo que también Claro. puede haber noción. O sea, hay muchos como aires de Hay familia aires de familia, güey, totalmente. que permiten como ver otras perspectivas que van complementando la de uno, ¿no? Ujú. O sea, es como nutrirte de varias cosas que hay. ¿Y en qué momento ya no se corre el riesgo de eclecticismo? Es una pregunta, güey. Porque muchos creen ¿eh? que el eclecticismo es la mejor herramienta crítica Sí, sí, claro. para poder analizar el presente. Claro. O sea, en la medida en que pues nada me convence, agarro de todo, no me Ajá. de hecho en la uni nos dicen eso, ¿no? Sí. No se casen con ninguna. Pues, ¿por qué no, chingados? O sea, ¿por Sí, qué no? Sí, claro, güey. Ajá, esa es la cuestión, ¿por qué no, güey? Entonces está ejercitando el eclecticismo, güey. Sí, Eso es brutal en una universidad. sí. Y que lo fundamento del eclecticismo, no, bueno, aquí es pregunta, creo yo que tiene mucho que ver con este pragmatismo funcionalista, ¿no? O sea, yo la apelación que escuché, que llegué a escuchar a lo largo de mi formación de muchos profesores que apostaban por esta integración ecléctica, era justamente una justificación que tiene que ver con la aplicación en la práctica, ¿no? O sea, es que, Pero es que eso es imposible, güey. exacto, güey, ese es un delirio, es un espejismo. Es un O sea, no espejismo, puedes güey. ser psicoanalista en tu terapia y después que Y te llegue después- otro paciente y ser humanista. O con güey. el mismo paciente, No porque mames. esas ideas se manejan, güey. No, no se puede ese pedo. Pero güey. No se puede. es grosero. Es imposible por la incompatibilidad misma de los principios teóricos de partida, ¿no? Sí. Sí. Incluso, por ejemplo, el modelo cognitivo-conductual, güey. Yo me acuerdo mucho de esto. Rafa se acordará, por ejemplo, que estuvimos juntos en un diplomado y un profesor decía es que el modelo cognitivo-conductual es absurdo por la integración de dos paradigmas que neta están contrapuestos entre sí, ¿no? Y cuando le preguntó al maestro de un diplomado sobre esta cuestión, me dijo, bueno, es que es un modelo pensado para la intervención clínica. O sea, No es un modelo pensado para tener consistencia epistemológica o nociológica. Así, cínica. Güey, eso es el colmo del... En algún sentido es el colmo del cinismo, güey. por supuesto. Güey. En algún sentido es el colmo del cinismo, sí, sí, claro, güey. Y a este profesor lo respeto mucho, se me hace una eminencia, no voy a decir su nombre, pero se me hace una eminencia en cuestiones Sí, pero o sea, prácticas. cognitivo-conductual, a ver, espera. Hay 7 tipos de conductismos. Para empezar. Y cognitivismos, pues no, Cognitivismos. hay cognitivismo constructivista Sí, y ya ni se diga, o sea, güey. son imposibles las
inserciones de distintas corrientes psicológicas. Sí, claro. Por más que se quiera, Claro. más que se quiera. Sí, las Pero propuestas responden a, intervencionistas. a cosas prácticas, ¿no? Estamos claros, o sea... Sí, ahí está la ahí está la disyuntiva que cuestión. creo que te platicé alguna vez, ¿no? O sea, entre la Sí. filosofía académica que busca rigor epistemológico o gnoseológico, como se diga, ontológico, y las psicologías que muchas veces abogan pues a la funcionalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Así groseramente. Sí, 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 totalmente. Ahí está la pugna. Bueno, amigo, pues vamos a pasar a las Preguntas y a las respuestas preguntas y respuestas rápidas. rápidas. Ok, me va a caer un balde de agua si no contesto rápido algo así. Luego, También confeti, güey, también es huevo. una sorpresa. Es Ok, una sorpresa. ok. No, esperemos que sea agua. ¿Qué superpoder elegirías? El que sea. ¿Sí? A ver, güey. A lo mejor leer la mente, ¿no? ¿Leer la mente? A lo mejor no estoy seguro. Ya eres psicólogo, ya. Ya, leer sí la es cierto, mente. ¿verdad? No mames, güey, ¿por qué no me dijiste? Ya, perdí un poder, güey. Fue tu pendejada, güey, no la mía. Regresar el tiempo, así como la cagué, regreso el tiempo, güey. Eso, güey. Regresar el tiempo. Ajá, o sea, como, sí, Cronos. Cronos, hago una pendejada, la cagué, pum, así como... Como le la doy- película esta de... Ay, no manches, ¿cómo se llama? La que pasa todo el tiempo lo mismo, güey. ¿No la has visto? Creo que se llama... ¿Pasa todo el tiempo lo mismo? No sé, no me acuerdo de la película, pero la primera escena es un día normal en la persona esta. Ajá, ajá. Pasa, llega la noche y se otra despierta vez. al día siguiente y otra vez lo mismo, güey. Ajá. Hay varias de ese índole, yo creo que he visto Sí, un par, no recuerdo sí, los sí, nombres, sí. pero ajá. Es interesante analizarlo filosóficamente ese pedo. O el mito de Sísifo, ¿no? Ay, no manches, güey. Un día nos vienes a hablar del mito Un de día Sísifo. platicamos de eso, güey. Para ti, ¿cómo es una tarde ideal? Ah, buena pregunta. Buena compañía, sean amigos, sea algo más como sentimental, por ejemplo, pareja, o familiar incluso. Buena comida y buena plática, güey. Ya, Ay, así nomás. Sí, es algo muy simple, para mí es Muy algo muy simple, pero la sencillez. con eso, güey. Sí, sí, sí. Es que ya es un lujo, ¿no? Tener En esos algún momentos. sentido, ajá, en algún sentido sí, ¿no? Sí, claro. Pero para mí nada suplanta eso, por ejemplo, la buena convivencia dialógica, ¿no? Sí, sí, sí. Una buena comidita. Una comidita, Y- vinito y ajá. Y una- también cierto control sobre las disposiciones como del ambiente, ¿no? Ah, A ok. lo mejor modular el tipo de luz, la música que se puede escuchar. Ya, Eso estaría chido. Nos faltó música aquí, güey. Pero bueno, Ah, pues ya está. en un futuro. En un futuro. ¿Tienes más talentos, Joe? No, Que... un chingo, güey. ¿Cuántos tienes? No, ¿Pero cuál ¿qué- te qué- gusta más, güey? ¿Qué ¿Cuál te tomas gusta por más? talentos, güey? Es como- Pues no sé, en algo en lo que te consideras un chingón, güey. Pues, no, un chingo no. Me gusta escribir, me gusta mucho escribir. Ah, escribir. Como poesía, por ejemplo. ¿Como en compu o a mano, güey? En compu, mi letra es muy fea, güey. Ah, Mi caligrafía es horrible, güey. Pues eres Sí, filósofo, sí, güey, ¿no? sí, claro. Sí, es que escribir, por ejemplo. Ajá. Escribir. Sí, me gusta En mucho. eso... Pues, es que, o sea, la cuestión es, por ejemplo, es difícil, o me parece hasta pretencioso decir, ah, soy muy bueno en esto, ¿no? O sea, creo que en algún sentido tiene que venir dado por un tercero o terceros que reconozcan eso, Ya. sin caer justamente en el solipsismo. O sea, solidariamente esta concepción de persona inserta en esta matriz social, pues Sí. alguien te lo tiene que reconocer. Me han dicho que escribo bien, Ya. me ya. gusta cómo escribo, creo que Ah, sí. Güey. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, ya te anticipaste. ¿Viajar al futuro o al pasado? Ah, chingada. ¿Me puedo quedar ahí o qué? ¿En dónde, güey? En el que sea. O sea, viajo al futuro y regreso, viajo al pasado y regreso. No, es una de las dos, güey. No, por eso, pero si viajo al que sea, ¿puedo regresar o ya no? Sí. Al futuro. Al futuro. Sí, ver qué va a pasar. Al futuro. Al futuro. Ok. ¿Tuviste un crush o cómo se dice, güey? Crush. ¿Crush? Crush. Crush. ¿Famoso? ¿Famoso? Ajá. No. No, así, siempre realista. Realista. Sí, supongo, güey. Sí, un crush famoso no. No, definitivamente. Pues gracias por apoyarme, carnal, y por tu No, tiempo. gracias a Gracias ti por por venir, me la invitarme. pasé genial. Yo Yo disfruto también. mucho cuando vengo aquí a platicar. Espero que tú también. Sí, un chingo. Súper Sí. chido. Gracias por la invitación. No. Gracias ¿De por qué? la invitación. Pues esperamos que pronto vengas a hablar sobre ese libro, que me Sí, interesa mucho sí, que sí, sí. hables. Me he hecho ese. Y pues gracias otra vez, carnal. Sí, sí. Nos vemos y escuchamos el próximo año, titanes. Nos vemos hasta pronto. Madre, qué chino. Para dar un aplausos, ¿no? Falta una florcita, ¿no? ¿Tienes efectos, güey, de algo?